Este compa era un godínez cualquiera con una vida más gris que la panza de un burro, pero su morra lo mandó a volar por ser un jodido sin talento. Lo cambió por un vato que andaba facturando chido, pero la muy ilusa no se imaginaba que Lin no era el muerto de hambre que ella creía. Tómala. Lin se volvió multimillonario de la nada, al toparse con un sistema que lo dejaba cambiar de jale cada semana, haciéndole llover un dineral absurdo. Además de naves de lujo y cantones mamalones. La traición de su ex ni le dolió, al contrario, le abrió el mercado para conocer nuevas morritas, que sí lo cotizaban y estaban todavía más chidas con unas curvas que ni de circuito. El chisme empieza con Lin Yi valiendo queso porque lo corrieron de la chamba. Y para colmo ni le dijeron por qué así nomás a lo güey. Luego le marca a su novia la Zen Liu para soltarle la sopa, pero antes de que abra la boca, la ruca lo corta en corto diciéndole que sigue siendo un pobre diablo y ya le da cringe. Después de todo el tiempo que anduvieron de tóxicos, le dice que ni se le ocurra pararse en su fiesta y que le borre su número para siempre. Y justo cuando se sube al elevador en el peor día de su perra vida, Lin ve una luz azul toda rara que lo rodea. De la nada, una waifu vestida de maid le dice amo bien random, diciendo que era su sirvienta Lin Wei y dándole la bienvenida al sistema de experiencia laboral total. O sea, podía calar un jale nuevo cada semana. Y si completaba las misiones se llevaba un premio final todo épico. Obvio, el vato andaba flotando pensando que por fin iba a dejar de ser un completo don nadie. Y como si el nuevo jale no fuera suficiente, se ganó un premio inicial de 10 millones y un Pagani Zonda que valía 30 milloncitos. Cuando el menso comenta que ya con esa nave la armaba de chofer para siempre, ella le baja los humos recordándole que solo podía probar una profesión por semana, pero al parecer a Lin le valió madres eso porque de todos modos le estaba lloviendo el varo. Luego, la morra le quita la llave del coche, diciendo que tenía que ir a reclamar el Hotel Península y tras darle las coordenadas del carro le devuelve la llave. Al llegar al garage, se topa con una morra guapísima llamada Ji Qing Yang. Al parecer la chava andaba batallando con su carcacha, y cuando le pregunta qué pedo a la señorita Ji, ella le cuenta su drama y él le ofrece un aventón de buena onda. Y pues obvio acepta. De repente llega el mi rey castroso de turno abrazándola y diciendo que él la lleva, porque Lin se veía bien jodido, pero resulta que ella ya había bateado atrás a este güey varias veces antes, y le aplicó el gosteo en vivo otra vez. Lin entonces se pone verga y dice que él se encarga de llevarla a donde sea que tuviera que ir. Ella le dice a su acosador que no le importaba irse en una tartana, pero digamos que a los dos se les cayó la quijada cuando vieron el Pagani de 30 millones, dejando al niño rico todo meco con la nave. Finalmente, Lin le pide a la señorita Ji que ahora sí se suba al coche, humillando al carillo del mi rey que estaba ahí. Mientras se subían, el mocoso le rogaba por una vuelta, pero se quedó tragando el polvo del Pagani. Ella toda apantallada con el coche le pregunta si neta era suyo, porque hasta hace poco era un simple godínez de ventas y él le dice que Simón que era un niño rico, que nomás andaba de exótico experimentando la pobreza. Lin luego le pide que pida un viaje en la app bla bla y que sea su primera clienta. Y así lo hizo, ya con la solicitud hecha el vato la llevó a su destino. Y ya para terminar, le da el avión a su nuevo chofer personal y de la nada, ¡pum!, la morra de antes se le aparece en el hombro en versión chibi, felicitándolo por rifarse su primera chamba dándole de premio 50 millones y el vato se quedó loco con el dineral que le cayó. Nomás por haber hecho un simple viaje. Mientras en el Hotel Península su ex andaba con su nuevo novio ricachón, al que apenas había conocido y de sopetón cacha que el Lin también andaba por ahí. El abella al verlo pensó toda ilusa que había ido a rogarle, pero él le dejó bien claro que nomás andaba ahí para quemar algo de lana. Entonces la morra decide llamar a los de seguridad para que lo saquen a patadas y para acabarla de amolar todavía lo insulta diciéndole por diosero. Pero cuando llegaron los Securitas, todos se le hincaron como si fuera un santo dejando a la morra y a su novio con cara de what. Bien sacados de onda por el poder que el vato tenía en ese lugar. Y el pedo se pone más loco cuando uno de los guardias lo llama a la sala de juntas para que le rindan cuentas de su desempeño. Fue hasta entonces que la víbora se dio cuenta de que había perdido a pecha un partidazo. Ya en la sala entra un empleado diciendo que había una clienta que quería ponerles una queja nomás porque le rentaron un coche que ya estaban usando unos clientes VIP. Con eso les encarga las finanzas y se lanza al lugar para hablar con la chava. Cuando la morra abre la puerta, él le dice que le va a solucionar su bronca y que por cierto se llama Gu Jingsua, pero le diremos Jin para los cuates. Total que el prota le pregunta si no le gustaría rentar su Pagani, pero como no le alcanzaba para rentar esas naves, le saca que no sabe manejar un carro así. Entonces él le propone darle una aventona donde iba y ella termina aceptando pidiéndole que la espere un ratito en lo que se arregla.
Y mientras ella se alistaba, el vato tuvo una vista privilegiada que pocos suertudos tienen y al final la morra ya estaba lista. De vuelta en el lobby, la víbora estaba votando a su nuevo novio ricachón y él por fin se dio cuenta de la fichita que era. La Ceci andaba de presumida creyendo que Lynn neta la iba a perdonar solo por el hecho de que habían andado por un chorro de años. A su amiga le empezó a dar como envidia, pero la otra le dice que al rato la subiría a dar el rol en el Pagani, pero ni por aquí le pasaba que Lynn ya andaba bien acompañado. Y la Ceci se le acerca como si nada diciéndole con una sonrisota que de ahora en adelante ella le manejaría sus business. El Lynn le dice que a ella que le importa quién era la chava. Y ahí se pone en su papel de víctima preguntando si ya no la quería. Y hasta le tira que la morra a su lado no tenía tanta maña como ella para manejarle el changarro. Entonces la Jean se mete al pleito y dice que hace un ratito él le había dicho que ella Paula era 1000 veces mejor que su exnovia. Él aprovecha el book para agregar que además tenía una flexibilidad increíble y con eso decide que ya se van. Y su ex le dice que estaba dispuesta a hacer hasta el segundo plato si él quería, pero él le dice que se abra. Entre otras cosas y que no lo molestara más dejándola en el suelo, cobrando venganza por la humillada del teléfono. Ya en el carro le suelta el chisme de a dónde iba y le pide perdón por la molestia, pero a él ni le pesó, si al final ella también le echó un paro con su bronca. En el hotel al que iba sus Amex le estaban tirando carrilla por tardona y parece que no le creían ni madres que Jean de verdad tuviera un novio con lana como siempre fanfarroneaba. Al poco rato llegan en el Pagani del vato y sus amigas quedaron impactadas con la nave del tipo. Con eso le dice que ya le había hecho un paro y que ahora le tocaba a él. Y para rematar, Lynn se despide de ella como si neta fuera su novio. Por otro lado de la city, una doñita andaba de quejumbrosa, porque Lynn llevaba 10 días de retraso con la renta y su hija intentaba calmarla mientras la ruca se quejaba de que se les iba a pelar. Alguien terminó tocando la puerta y al abrir era el mismísimo Lynn que nomás andaba ahí para decir adiós. Pues ya se largaba y solo había venido a empacar sus chivas. La doña ya toda histérica le dice que primero se mochara con lo que debía. El vato debía 2,000 de renta, pero le depositó 4,000 a su cuenta como compensa por el retraso ya que se pelaba así de repente. La casera le preguntó si había encontrado algo nuevo y él le dice que ahora era un chofer de bla bla mientras caminaba hacia su carro. La ruca decidió seguirlo nomás para ver si no se había agandallado algo de su casa. Y se topan de frente con un Pagani bien perrón que estaba estacionado justo enfrente de su cantón. Cuando ella pregunta dónde estaba su coche viejo, él por fin revela que era el dueño del Pagani, que estaba ahí dejando la muda por haberse vuelto rico. Tan de repente y él solo dice que ya dejó de hacerse el humilde, ya que solo estaba experimentando cómo era ser pobre. Cuando se va hecho la mocha, la morra empezó a pensar que chance y tenía una oportunidad con él, pero su jefa le dice que si no lo peló cuando andaba de pobre, ahora que estaba forrado en lana ni en sus sueños le haría caso. Ya en el hotel que él administraba, sus empleados le habían reservado una suite presidencial y por fin pudo echarse un buen platillo después de tanto tiempo sin comer bien. Entonces le llega un mensaje de la señorita G pidiéndole que fuera por ella, o sea, porque ya había terminado su chamba. 30 minutos después, ya había ido a recoger a la hermosa princesa y en cuanto se trepa al coche le pregunta si no le gustaría hacer un pedido. Medio sacada de onda por lo que decía ella pregunta qué clase de pedido era y él responde que era el pedido de la bla bla, porque si no, no iba a ganar ni un peso dándose cuenta de que el vato se tomaba muy en serio este jale de conductor de bla bla. Ella se pregunta cómo a alguien tan dedicado lo pudieron haber corrido. Ella trabajaba en la misma empresa que él, pero en un puesto directivo o algo por el estilo. De repente se aparece la chica de antes diciéndole que se relajara porque la señorita G no podía verla. Entonces, él dice que la chica en su coche era súper guapa y el sistema le dio una puntuación de 85. Aparte de eso, completó la segunda misión con éxito y le cayó un nuevo jale, donde tenía que mover a 2 chavas con una calificación de 85 para arriba, además de otros premios. Lynn le pregunta qué onda con las mujeres de más de 85 puntos y ella le dice que pues una como la señorita G. Después de eso, la bella damisela en su coche le pregunta si no la llevaría a su casa y al parecer, él la estaba pasando peor que ella. Cuando le pregunta si su bronca era algo personal o de la chamba, ella responde que era de negocios. Necesitaban hacer un evento de lanzamiento pronto y no habían podido conseguir hotel. Cuando él le dice que se lancen al Hotel Península, ella pensó que ni de chiste conseguiría una reservación. En un hotel super mamón como ese, Lynn le contesta que en él que la vida da unas vueltas bien locas. Y ella le echa flores por ser tan labioso, pidiéndole que le dé la vuelta al carro y se lancen al Hotel Península.
pero le pone un pero, que si no armaban el deal, ella no le iba a pichar el desvío, y cuando el vato le pregunta que Pexi sí conseguía el trato, ella le revira que qué va a querer de premio, y el güey le dice que se tendría que aventar 10 sentadillas enfrente de él, y cuando le dice que busque el tipo de sentadilla puede en su cel, se da cuenta de que era mega cringe. Pero al tiro se acuerda que ya había llamado para reservar, y que el gerente le había bateado diciendo que no había ni madres de espacio, así que era casi un hecho que iba a ganar, y pues termina aceptando el reto del vato. Ya en la recepción del hotel, la señorita G dice que quiere un tiro con el gerente Wang, y la recepcionista se queda de a 6, pensando si esta era la nueva conquista del jefe, haciéndose la humilde otra vez y que estaba muchísimo más chida que la exnovia. Ya en el pasillo el gerente la recibe y ella le pregunta si de casualidad no tendrían un auditorio disponible para rentar. Y gracias al paro de Lynn que estaba atrás de ella moviendo los hilos, el gerente le dice que le podía armar la renta para el día que se le antojara. Mega feliz, la morra le da las gracias y le suelta la fecha que quiere. Con eso su bronca quedó resuelta y Lynn le dice que ahora sí a cumplir su promesa la apuesta que se echaron, y ella se hace la loca preguntando si todavía se acordaba. Pero ni modo, como era la mera de la empresa, tenía que cumplir, y él se le acerca para que empiece con las sentadillas. Pero como todavía andaban en el coche, le tira que si mejor no van a su casa a platicarlo. Y como el espacio estaba bien pinche reducido, pues sí era mejor idea ir a su cantón. Entonces el vato le pisa con todo, para llegar en chinga dejándola toda sacada de onda de por qué andaba tan prendido con el asunto. Llegando al cantón de la dama divina, le pregunta si quiere cobrar su premio en ese mismo instante. Y el vato obvio contesta que sí. Antes de empezar, ella le advierte que nunca en su vida ha hecho algo así. Así que ni se le ocurra quejarse si le sale del nabo, y finalmente su entrenamiento da inicio al parecer. El prota estaba gozando cada maldito segundo, pero para su mala suerte nomás le dio tiempo de hacer una porque de la nada apareció su jefe, preguntando qué carajos estaba haciendo su hija, dejándolos a los dos bien tiesos después de esa entrada tan random. La señorita G, toda apenada, le pregunta a su papá qué pex hacía ahí y le dice que Lynn era en realidad su nuevo instructor de yoga. Pero al parecer su jefe no se tragó ese choro porque ningún instructor se queda ahí parado, nomás de mirón sin hacer los movimientos, y ella sale con que era un instructor pro que nomás daba indicaciones con el puro verbo. El ruco entonces se sienta junto a Lynn y le pregunta cómo se llama y a qué se dedica. Y Lynn dice que era un conductor bla bla, pero un conductor de autos deportivos, dejando al anciano con dudas sobre qué auto tenía, para que su hijita se subiera con él. Cuando cacha que era el Pagani que estaba estacionado afuera frente al parking, su trato hacia Lynn cambió del cielo a la tierra, diciendo que ahora sí le podía encargar a su retoño, pero ella dice que ni al caso con esa onda entre ellos. Luego su suegrito dice que podrían caerle juntos al cumple del abuelo de la familia y le pide que sigan con su desmadre, dejándolos al fin solos a los dos tortolitos. La dama divina dice que su jefe había malinterpretado todo el pedo y el prota hace, dejando claro que no andaba con jueguitos diciéndoles que le siguieran desde donde se habían quedado. Ella lo avienta antes de que se pusiera más denso, pero él hablaba de los ejercicios mientras ella ya pensaba en clases de anatomía. En eso le llega un mensajito al cel de la gente de su antigua chamba, pidiéndole que cayéramos a una cena esa misma noche, y se despide de la Miss G diciendo que luego le seguían, donde lo habían dejado. Ya en el lugar, una doña que al parecer era la mera, le pidió que se sentara y empezó a echarle flores de más. La neta, la razón de esta invitación era para sacarle celos, pues a un godínez de ahí le acababan de dar el ascenso a jefe de ventas. Y la teoría de Lynn estaba en lo correctísimo. De la nada un mesero pregunta de quién es el Pagani de abajo. Y mientras Lynn preguntaba qué pex con el Pagani los vatos, que en su vida tendrían un carro así, se quedaron idiotas con la nave. El empleado dice que estaba estorbando, así que pidió al dueño que moviera el coche. Cuando uno de la exchamba de Lynn le dice que le baje 2 rayitas, Lynn revela que el Pagani era suyo. Con eso en corto puso en su lugar al mamón que solo quería humillarlo. Y le canta las golondrinas a la morra que lo invitó diciendo que se llevaría el itacate para tragar en casa. Tras eso, el alacrán de antes se disculpa con Lynn rogándole que se quede, pero Lynn le pintó un violín, pues no había por qué aceptar sus disculpas de chocolate. Al final la señorita Jean lo acompañó a su cantón y él le pregunta si no le late hacer un pedido para que él pueda completar su misión otra vez. Obvio, ella acepta. Pero su puntaje total fue de solo 84 puntos, no cumpliendo los requisitos para que él completara la tarea. Ese puntaje estaba mal y le pregunta si conocía alguna forma de aumentar el charm de las morras. Ella saca un trapito, mejorando su look, y pregunta qué opinaba, ya pensando que este güey quería algo más que amistad. Tras el nuevo escaneo, sacó 85 puntos y él se ganó una mansión en Kyushu, así que debía verse con el gerente de ventas para recibir su premio. Luego ella le pregunta si no quiere subir a platicar, pues su esposo andaba de viaje.
Pero Lin, muy finolis, le da el avión, aunque se moría de ganas de decirle que sí, y finalmente se despiden. Al día siguiente se lanza a ventas de Kyushu a recoger su premio y una excompañera de chamba le pregunta qué diablos hacía ahí. Él contesta que fue a recoger la escritura de su propiedad, pero como no le creyó, lo empieza a sacar a empujones hasta que una jefa de ella pregunta qué desmadre traía. La gerente le ordena que se largue de ahí, pero ya. Luego se ofreció a mostrarle la propiedad al prota, pero la tipa seguía de necia con que a él no le alcanzaba ni para el timbre. La gerente la manda a recursos humanos porque estaba despedida diciéndole que no quería volver a verle la cara por hocicona y mentirosa. Pero la morra se aferra y dice que en el que no era chorro y que se la sabía de todas sobre él, pero la neta eso era puro cuento en su cabeza. Pues resulta que el Lin se había comprado 9 casononas en Kyushu. Apenas ahí a la morra se le cayó el 20 de que ya no topaba ni madres a su ex compañero. Hasta el prota se quedó con cara de what con esa noticia. La gerente se disculpa por el desmadre de antes, pero él le dice que todo chido. Al fin y al cabo ya le había dado cuello a la empleada anterior. Ya después de un rato con todo el papeleo listo, le pide que le role las escrituras de sus cantones. Y pues órale, se las da junto con un llaverote. Luego le cae un chismecito de la señorita Yen de que los 2 vatos de hace rato, que intentaron humillarlo en el restaurante, ya habían valido queso. Entonces le manda un mensaje preguntando si ella tuvo algo que ver en ese show. Y ella, sin pelos en la lengua, le suelta que se puso a investigar por qué lo corrieron y en caliente los mandó a volar a los 2 por pasados de lanza. Después de echar un poco de choro, ella le pide que le caiga a la OFI por ella porque su nave seguía en el taller. Acto seguido, le botan una nueva misión donde necesitaba conseguir 5 reseñas de 5 estrellas para que le soltaran un nuevo premio. Al final del viaje le dice a la señorita Jin que no se le olvide dejarle sus estrellitas y ella responde que le cambiaría las sentadillas por la reseña de 5 estrellas. Pero, oh sorpresa, él se pone gallito y dice que ni madres quería sus 5 estrellas y no iban a hacer las sentadillas. Así que quería que se aventara las 9 que todavía le faltaban. Después de eso, por fin, se baja de la nave y la señorita Jin cacha que la otra se acababa de bajar del carro del prota. Con eso el vato intenta inventarse un choro bien fumado, así de la nada, aunque la otra morra ni siquiera le había preguntado ni pío. Entonces Jin se empieza a malviajar pensando que ya valió con él porque dice que le tiraba el rollo a la señorita G y sigue con su drama aunque ella está casada. Neta que las neuronas para este tema se le quedaron en el hospital. Luego la dama divina le grita a Jin para que ya se pongan a chambear. Pero no sin antes dejarle una reseña de 5 estrellas a nuestro prota. Seguimos con Lin aceptando un nuevo viaje en la app de Blah. Pero antes de llegar al punto, la clienta le estaba pidiendo que fingiera ser su novio. Y obvio el vato aceptó la petición de la morrita. Al llegar al lugar se topa con una damisela guapísima y su nombre era Yu, una streamer famosa y digamos que a ella también se le cayeron los calzones por él. Los papás de Yu llegaron para conocer al joven prota. Pero cuando él suelta que era un conductor de Blah, sus jetas dejaron bien claro que no les latió. La damisela hasta intenta explicarles a sus jefes que ser conductor de Blah deja un buen de lana últimamente, pero ellos como que no le compraron mucho su cuento. Antes de que el pedo se hiciera más grande, Yu apura a sus papás para ir a la fiesta, pero en el carro de Lin solo cabían 2 personas. Así que ellos tendrían que irse en otra nave. Mientras iban hacia el coche de Lin, era obvio que pensaban que su hija se había conseguido un novio de lo peor. Eso hasta que vieron el Pagani estacionado afuera, y Lin le dice a la bella damisela que se suba a su maquinón. Cuando sus papás vieron que Lin en realidad estaba forrado de lana, sus caras y su forma de actuar cambiaron del cielo a la tierra. De camino a donde iba, ella le pregunta si hay algún pedo si abre un live en su carro, pero él le dice que se ponga cómoda. Pero a cambio le gustaría que le diera las 5 estrellas después del viaje. En su transmisión en vivo, la gente pensó que ella pues había hecho un truco acá bien pro para rentar esa nave, pero la morra aclara que el vato era un conductor super me. Sin embargo, por dentro ya se estaba imaginando que si el vato le aflojaba la lana ni de chiste se haría la santa. Me imagino que ya cacharon la onda aquí. Al final del rol, él le clavó las 5 estrellas prometidas. Y el conejo de hace rato se aparece en un lugar bien turbio esta vez, dándole su premio por cumplir su meta de 5 reseñas de 5 estrellas. Después él le pregunta si ella le conocía chido la zona, pues necesitaba cambiar su cel y ella decide hacerle el paro con su problema. Con eso, se lanzan a la tienda de la manzana mordida y al escoger uno que le latía, ella dice que podrían comprar un cel mucho más barato en línea, pero a él le vale queso. El vendedor regresa para darle el celular a Lin. Le ofrece otra funda para darle más aguante al celular. Pero como a él no le gustaba mucho usar fundas, responde que su intención era más bien comprarse unos cuantos celulares más. Así que si uno se madreaba nomás lo cambiaba por otro. Cuando dice que quería 5 unidades de cada color y también una MacBook, a ella le cae el 20 del dineral absurdo que tenía el prota y en su live las cosas iban de huevos, pues a la gente le estaba mamando ver ese pedo.
Saliendo de la tienda, la hermosa damisela le pregunta si querría lanzarse a otro lugar a comprar unas cuantas cosillas más. Y él decide ir a una relojería esta vez, pero era obvio que la vendedora de esta tienda era medio mamona, ya que andaba juzgando por la pura facha nomás porque la morra era streamer. Él entonces eligió un reloj para llevarse, pero la vendedora ni los peló y dice que los modelos de exhibición solo se podían mostrar si ya había soltado la lana antes, lo cual no tiene ni madres de sentido, porque primero necesitas checar algo de cerca para poder comprarlo en serio. De repente llega otro cliente con su morrita y era evidente que la diferencia en el trato aquí era abismal, y cuando a la acompañante del simp le interesa uno de sus relojes, la vieja sangrona sacó el reloj para enseñárselo de cerquita. Con eso Lynn se encabronó bien cabrón por la diferencia de trato tan ridícula que le dio al simp, sintiéndose completamente ninguneado en esa tienda culera. Sin embargo, ella responde que su servicio era equivalente al nivel de sus clientes, así que esperaba que lo entendiera. Obviamente él se emputó todavía más, sobre todo porque la tipa no era más que una pinche víbora, que solo juzgaba por la facha y al final decide pelarse para ir a otra tienda. En la tienda de la competencia los recibieron a toda madre a diferencia de la otra. Lynn, como no le sabía mucho al tema, pidió la ayuda de ella para que le echara un cable a escoger algo, pero ella tampoco topaba mucho ese nivel de precios. La gente en su livestream le dijo que comprara un reloj de la colección de aniversario, y Lynn entonces le hizo caso a lo que decía la banda y pidió el reloj de la colección de aniversario que tuvieran, dejando a todos los empleados de ahí con el ojo cuadrado por su actitud. Cuando Lynn pregunta si eso no sería posible, ella dice que a huevo que era posible, pero como ese reloj no lo tenían en stock por ser de edición limitada, necesitarían encargarlo y que ella misma se lo llevaría hasta su cantón en cuanto estuviera listo. Cuando yo pregunta que cómo es posible que no tuvieran ese reloj en una tienda tan mamalona, uno de los empleados le dice que solo existían 6 de esos relojes en todo el pinche mundo, o sea, ni de chiste estaba en ese país. Con todo este desmadre, la gente de la tienda Viper andaba de chismosa por ver quién se había comprado el reloj de 10 millones. Pero al llegar, cacha que quien lo compró fue justo el vato que acababa de ningunear y todavía tuvo el descaro y los ovarios de llamarle para que le echara un ojo a su tienda, según ella, porque era demasiado pobre para el nivel de su changarro. El vato hasta con clase la mandó a volar dejándola en el piso toda arrepentida por su actitud mamona de antes. Ya de salida de la tienda se disculpa contigo por haberte hecho acompañarlo en todo su desmadre y te regala un celular nuevo como recompensa y disculpa, y al final ella le da las gracias y por fin se despiden. Después de su última carrera, Lynn se lanzó a un autódromo a recoger su premio. Al llegar a recepción, la morra le dice que habían recibido a un VIP ese día, así que estaba cerrado al público. Pero Lynn le dice que él no venía a jugar a los carritos, sino a ver al gerente, y le pide que le eche la mano con eso. De la nada entra un morro llamado Kim Han, preguntando qué pedo hacía nuestro prota ahí, ya que según él había reservado todo el pinche lugar solo para él. La recepcionista se disculpa diciendo que el chavo solo estaba ahí para hablar con el gerente mientras su gemela llevaba a Lynn a su destino. Entonces, Lynn pregunta quién era el vato que había rentado todo el autódromo y la recepcionista le dice que era una celebridad y que no había mucha gente que se atreviera a meterse con él. Ya en la oficina del gerente a Lynn lo recibieron de super lujo y el gerente revela frente a todos que Lynn era ahora el dueño de su autódromo, así que de ahora en adelante él era el mero mero. Después de eso, el gerente se lleva a Lynn a dar un rol por la pista de carreras y le presenta mejor el lugar del que ahora es dueño, preguntándole si a nuestro prota no le gustaría echarse unas vueltas en la pista. Y Lynn termina aceptando su generosa oferta. A Kim no le latió que el gerente metiera gente ahí si se supone que él había reservado todo el lugar, pero el gerente no tardó en aclararle al morrito que este era de hecho el único dueño del lugar donde estaban parados. Lynn le pide al gerente que saque a esos extraños de ahí. Después de todo, traía ganas de echarse unas cuantas vueltas en la pista y que hasta le podía devolver su lana si era necesario. Como nadie había tenido los huevos para tratar a Kim así, le propone una carrera a nuestro prota, diciendo que el que ganara se podía quedar. Después de que Lynn acepta el reto, a Kim le da curiosidad ver cuál era el coche de Lynn, diciendo que hasta podía cambiar de auto si creía que el suyo era demasiado potente. Sin embargo, cuando ve que era un Pagani Zonda, se queda completamente pendejo. Tras eso por fin se preparan para competir, pero al final Kim no tuvo ni pa'l arranque, ya que Lynn terminó ganando la carrera entre ellos de calle, ganándose así el respeto y la admiración del joven famoso, quien hasta le pidió seguir a Lynn en sus redes sociales. Kim luego le pide unos tips sobre qué pudo haber hecho para mejorar su arranque al inicio, y Lynn sí que le pasó unos cuantos datos para que mejorara un poco. A Lynn le terminó cayendo una nueva solicitud de carrera en su app de BlaBla y le dice al gerente que ya se tenía que pelar, así que Kim podía quedarse ahí y la casa invitaba. El morro entonces
Le pregunta en qué chingados trabajaba, ya que tenía tanta prisa por largarse. Y al soltarle que era un conductor de los chidos, nomás lo dejó con el hocico abierto al pobre vato después de oír eso. Ya en el cantón donde iba a recoger su viaje, vemos a la dama divina que ni se había terminado de tunear para su ligue. Y digamos que a él le valió un soberano cacahuate. Ella entonces se va directo al grano pidiéndole que le aguante la mecha y le dice que se eche unas partidas o algo mientras ella se emperifollaba y cuando se sienta a picarle a la compu. El men le canta que tenía un correo nuevo y ella, creyendo que era de alguna chamba o una madre así, terminó por ignorarlo, pero al cachar que en realidad era una nueva garrita que se había comprado por internet, se regresa en chinga para que el morro no viera el chisme. Aunque ya era muy tarde, en una de esas se da un resbalón y casi se mete un santo guamazo, y cuando él intenta ayudarla para que no se partiera la Mauser, digamos que el compa terminó con una vista VIP que ni en palco presidencial, lo que provocó que le saliera jugo de Jamaica por las narices de la pura emoción. Con semejante oso, ella se va toda avergonzada y al ratito regresa ya emperifollada preguntándole qué tal se veía con su nuevo modelito. Si yo pudiera soltar un comentario sería que ese trajecito dejaba bien claro que de salud andaba al puro centavo. Pero como a mí no me toca opinar, me callo el hocico. En esas el buen Lin le responde que ese nuevo atuendo estaba para concurso de belleza y más puesto para las sentadillas que le debía. Ella le dice que ni se apure, que no se le habían olvidado las sentadillas pendientes y le pide que cierre las cortinas para poder saldar su deuda. Y por fin, el ambiente que estaba a punto de caramelo, preparadísimo para las actividades físicas más educativas que el mundo haya visto. Pero como es obvio que no les puedo enseñar eso aquí, nos tendremos que conformar con ver nomás los preparativos. Aunque la neta no pasó gran cosa, después de cumplir su palabra lo apura para que se lancen a un intercambio al que tenía que ir, pero digamos que el compa se calentó de más y tuvo que correr al baño en friega. Y 30 minutos después regresa más feliz que una lombriz, todo aliviado. Yo me imagino que algunos ya agarraron la onda de por qué se peló un ratito. Después de todo, la vista que se aventó era para dejar tieso a cualquiera, si es que me entienden el chistecito. De repente, cuando ya se iban, caen los jefes de la dama divina y como no querían ser el mal tercio, su papá pregunta si ya habían acabado. Sin embargo, a ella casi le da el patatús preguntándole de qué diablos hablaba. Y el ruco le dice que había llegado desde hace un buen, pero como vieron las cortinas bien cerradas, no se atrevió a entrar para no dar lata, y hasta su jefa se metió al chisme diciendo que no tenía por qué avergonzarse, que esa era una necesidad normal de todos los días. Antes de pirarse y dejarlos ir a su compromiso, la mamá de la morra lo invita al cumple de su abuelo, que sería en 2 días, y el vato terminó aceptando la oferta. Mientras la dama divina estaba hecha un tomate de la pena, cuando por fin lleva a la señorita G a su compromiso. Le pide que no se le olvide dejarle sus 5 estrellas y que pida el viaje de regreso con él, que llegaría en chinga a recogerla. El apacobudo, y al parecer medio celosona, le suelta que seguro él siempre recibía puras buenas reseñas de sus clientas. Y pues digamos que no pudo evitar que la cosa se pusiera intensa. Total, que se despiden y le dice que le eche un grito si se le ofrece algo. Después de eso, la morra que antes andaba de conejita, ahora estaba vestida de porrista, felicitándolo por haberse rifado otra misión y de premio esta vez. Se llevó el 21% de los activos de la empresa, bla bla, convirtiéndose en uno de los meros de bla bla nomás por dar unos aventones. Luego le soltó que el lugar donde estaban las oficinas de bla bla valía unos 500,000 millones y que si vendía su parte del pastel fácil se embolsaba al menos 10,000 millones. Pero como este vato es bien trucha, decidió quedarse con sus acciones y que le dieran unos cuantos cientos de millones en dividendos al año, al oír que ya llevaba el 55% de su carrera y que le caería una recompensa más manchada. Al llegar al 100% se emocionó todavía más para seguirle a su desmadre de chofer de bla bla, o eso creía el iluso, porque pronto le tocaría lidiar con una clienta que lo iba a sacar de quicio. Estacionando la nave junto a ella, le pregunta si era a ella a quien vino a levantar, y ella contesta que sí, creyendo que se había arreglado tan chido, que hasta el mi rey se había fijado en ella. Ya trepados en el carro, él le pregunta a dónde quería que la llevara, y ella le se pone sus moños diciendo que no era fácil de complacer, y él le pregunta que si no fue ella al top la que pidió el viaje en bla bla. Ella, toda sacada de onda de que fuera un chofer de app, no le creyó ni madres y él dice que este era el nuevo servicio de la empresa, la versión de lujo, por así decirlo. Su decepción fue tan gacha que terminó enseñando el cobre, pensando que neta se había topado con un ricachón. Durante el camino la morra terminó por poner hasta el gorro a nuestro prota. Para vengarse, él la hizo pasar por unas situaciones medio retorcidas y vergonzosas, diría yo, y le dice que se baje de su carro, pero ya, como si no bastara con joderle la existencia. Encima le dice que le dejará una pésima reseña en la app y que también llamaría para echarle tierra.
Yéndose de ahí, le cae una llamada del agente regional de bla bla, quien le pone una mega regañiza por portarse así, con una clienta avisándole que se lo mocharían de su depósito si volvía a pasar. Lynn entonces le contesta el reclamo, diciéndole que se lo mochara si quería, y como no le latió la respuesta de Lynn, el tipo le dice que le va a suspender su calificación para operar. Cuando Lynn le pregunta si se ha puesto a pensar en las consecuencias, si le suspendía la calificación fue el jaque mate para que el otro nomás le dijera a Lynn que se atuviera a la suspensión, colgándole el teléfono en toda la cara de la forma más gandalla. Después de eso, Lynn se lanzó a visitar sus villas en Kyushu, o al menos eso creo que era, y lo recibieron a todo dar en cuanto llegó. En un punto, el chavo que lo atendía le dijo que contrató a unas personas de limpieza y quería presentárselas. Y Lynn decide acompañarlo al lugar donde estaban. Sin embargo, al llegar digamos que se topa precisamente con la tipa de antes, la que se creía la última Coca-Cola del desierto. El gerente, al ver el trato que le daba a Lynn, le pone un estate quieto a su empleada. Con eso, Lynn le pregunta qué pelos hacía ahí y si iba a jalar de sirvienta o qué onda. Ella le responde toda prepotente, diciendo que a él qué le importaba y que un chofer de bla bla ni de chiste debería andar por ahí con esa actitud de diva insoportable. El gerente le mete un cachetadón a la de Viper preguntándole cómo se atrevía a hablarle así al mero dueño de la cancha de Kyushu. Resulta que el gerente era su primo y la tipa seguía aferrada a que ni de pedo. Él podía ser el dueño del changarro si nomás era un simple empleado de quinta. El gerente entonces le dice que le pida disculpas a Lynn y solo así le cayó el 20 de que neta él era el mero del lugar. Y con eso, por fin se traga su orgullo y le pide perdón rogándole por otra oportunidad. Sin embargo, ya era muy tarde y Lynn le suelta que tenía un aliento a perro muerto, así que Lynn les pidió a los de seguridad que la sacaran de ahí y obvio lo hicieron deshaciéndose de la escoria de la sociedad. El gerente finalmente presenta a las 4 trabajadoras domésticas que le había preparado a Lynn. Viendo que no traían cara de felicidad, les dice que mejor se regresen todas y les reembolsaría 5,000 varos a cada una para sus viáticos. Después de eso, recibe un mensaje de la dama divina, quien ya estaba más que lista para que pasara a recogerla. Y por fin se larga pidiéndole a su gerente que consiguiera más personal para el lugar donde estaba la dama divina. Su amiga le rogaba que no se fuera y se quedaran para otro round y un morro llamado Jim le pedía lo mismo, diciéndole que él la llevaba a casa más tarde, pero como la señorita D estaba hasta el cuello de chamba se tenía que pirar y ya le había pedido a su chofer que la recogiera. Y hablando del rey de Roma, este por fin llega al local a recoger a su bella damisela, pero al parecer al otro vato no le hizo ni pizca de gracia ver la escenita. Mientras Grace se retorcía de coraje por dentro, su compa decía que Lynn estaba bien guapo y hasta podría ser modelo con decir una madre así. Con eso, el niño mimado y fresa dice que de nada servía ser guapo, si al final solo era el pinche chofer, y luego el otro pregunta qué tenía de malo. El joven dice que se sentía un suertudote por conocer a la señorita D. El vato luego suelta que su compa no era muy listo, que digamos, porque aunque era un simple chofer, el güey se daba unos aires de superioridad bien manchados. Y como a ella le rechinó lo que el morro acababa de decir, lo defiende diciendo que a huevo tenía que sentirse así de picudo. La morra que venía con el vato luego presume que su acompañante se había comprado un Mercedes y que el prota ni en su perra vida podría juntar la lana para comprarse una nave así. Tras este oso monumental, la dama divina le dice que ni los pele, que ya andaban hasta las manitas y les pide que se abran a la chingada, dejando al mi rey todo emputado, porque defendió a Lynn en su mera cara. Ya en el estacionamiento el mi rey andaba faroleando con su carrucha, bien mamón, hasta diciendo que se compraría un Lambo en cuanto se forrara de lana. La dama divina le comenta que recordaba que su nave favorita en la uni era un Pagani Zonda, y él responde que por lo que cuesta esa madre, aunque se matara chambeando toda su vida, jamás le alcanzaría para uno. Y un día, hablando del rey de Roma, o sea del Pagani, su compa se percata de que había uno estacionado justo al lado de su coche y el güey corre a babear por la nave de sus sueños, que tenía enfrente de sus narices. Tras un rato, el prota le pregunta si ya terminó de babear y el vato pensó que al chile sí quería ver, pero cuando nuestro prota le pregunta a su diosa que se trepara a su nave, se quedaron pendejos, sobre todo al cachar que esa nave tan mamalona era de un simple chofer de app y al final se pela de esa gente nefasta. Con su morrita chula en el carro, la señorita D se disculpa con él por sus compas, porque ni se imaginaba que fueran tan mamones, pero a él le valió madres y le preguntó si quería que la llevara a su cantón. Pero como andaba medio entonada, prefirió ir a la playa para que se le bajara, hasta dijo que no había bronca con el cambio de destino. Pero a él le dio igual, total, no estaba de más cambiar la ruta para agarrar aire fresco. Su nueva misión era conseguir 10 reseñas de 5 estrellas y con esas ya sería su 7ª reseña positiva. Por fin llegaron a la playa. Ella le pidió entonces que volteara para otro lado para quitarse las medias, pero el vato ya andaba pensando en otras cochinadas.
Pero digamos que el morro se hizo güey para no voltear y ella tuvo que soltarle un buen pellizco, para que no anduviera de mirón. Banda neta, creo que no tengo ni que explicar esta imagen. Una belleza de otro pinche nivel de manual, y al chile creo que es el personaje más chulo que he visto hasta ahora. Finalmente, la morra ya estaba lista para dar el rol por la playa y le suelta que sus jefes estaban jode y jode con que fuera el cumple de su abuelo. Y justo le iba a preguntar algo. Él como que ya se la olía y le pregunta si quiere que finja ser su novio, y de volada le dice que Simón, diciendo que él le hacía el paro total. Ella ya se había rifado con las sentadillas antes. Cuando vio las luces del pabellón Kyushu, todas prendidas, se quedó bien sacada de onda porque como estaba carísimo de París, el pabellón nunca se había vendido. Así que era la primera vez que lo veía todo iluminado de noche, y el buen Lin le dijo que se arrimaría un poco más para enseñarle el lugar, y hasta le soltó que si le latía se podía quedar a dormir ahí si quería. Y seguimos con la señorita D pensando que sería la mera neta dormir en la residencia Kyushu, y con eso en mente, el prota decidió enseñarle un par de cositas más. Al llegar a la entrada, ella le suelta que participó en la subasta por ese terreno. Al principio, aunque luego se canceló todo el pedo. Total, como ella también era la mera de una empresa, él le dijo que no se pusiera ardida. Pero ella se hace la loca, diciendo que la alberca techada usaba pura agua mineral, que traían por aire y que por eso nomás le daba curiosidad. Lin le agarra la mano diciéndole que le enseñaría cómo era por dentro. Como sí quería ver, pero cagada de miedo de que los cacharan, se conformaba con nomás chismear desde afuerita. Pero el prota le pregunta qué se ganaba él si de verdad lograba meterla. Ella le responde que se pondría un bikini y le armaría un show privado para él, lo que la neta solo hizo que el vato se motivara todavía más. Así que para cobrar su premio se cuelan al pabellón Kyushu bien sacados de onda de lo pelada que estuvo la entrada. Hasta se preguntó dónde chingados andaba la seguridad si se suponía que era la más perrona de toda la zona. Ya adentro cacha un árbol con frutas cerca y para seguirle el coqueteo le pregunta si no quiere cortar algunas. Pero la morra le aplica un nail pastel bien sutil. Al ver la alberca se queda con la boca abierta de lo mamalona que está, y ya que lograron chismosear la piscinita, era el momento de que la señorita Jay se pusiera la del Puebla, o al menos lo sería si trajera bikini y supiera nadar, obvio. Así que mejor lo dejaban para después, qué oso. Y pues al vato no le quedó de otra más que aguantar vara. Terminó aceptando el choro que le echó, y ella jura que cumpliría su palabra y regresarían para que pudiera pagarle su favor. De la nada, el vato le pregunta si no le late la idea de echarse un taco de ojo por dentro de la mansión. Pero como ella ya andaba toda sacada de onda de que los cacharan en la movida, prefirió quedarse ahí quietecita. Pero como la mansión estaba más sola que la una, le dice que le baje 2 rayitas al pánico. Acto seguido, la morra casi se infarta cuando el vato toca la puerta y le dan la bienvenida a su propio chante, revelando el muy troll que la casa siempre fue suya. ¡Qué oso! Lo que nomás provocó que le armara un dramón por haberla chamaqueado todo este tiempo mientras no podía dejar de admirar el interior del lugar. Ella le pregunta cuánto se gastó en ese lujo y el men responde que nomás unos cuantos miles de millones así casual. Creyendo que la estaba cotorreando de nuevo, le dice que la villa más cara de ahí costaba solo 1.2 mil millones a menos que hubiera comprado todo el pabellón Kyushu. Y el tipo finalmente revela que en efecto se lo había comprado. Como ella en su vida había visto algo así, le pregunta si tiene un árbol de lana o algo por el estilo. Pero como no podía soltar prenda sobre el sistema que lo fondeaba, mejor se quedó callado, aunque era más fácil que tener un árbol de billetes. Ya más en confianza, la morra decide dejarse caer en el lujoso y comodísimo sofá de la residencia. Con eso el vato le dice que ni de loco la lleva a su casa tan noche, así que mejor pudiera escoger uno de los cuartos para quedarse a dormir. Y ella termina aceptando la generosa oferta del prota, no sin antes preguntar si de pura casualidad tenía pijamas de mujer por ahí. El obvio le dice que ni maíz, porque qué turbio sería que sí tuviera, ¿no creen? Sin embargo, le promete que no andará de mirón para que ella duerma a gusto, lo que nomás la puso más nerviosa y sonrojada. Decidió subir a buscarle alguna pijama. Mientras ella se bañaba, se dio un resbalón de aquellos y le grita que entre un momento porque se había caído. Preocupado por ella, le pregunta si la señorita G se lastimó y para su sorpresa, cuando entra al baño, la morra le dice que se lastimó el tobillo y que le echara una mano para bañarse y pues como el exprota no se anda con juegos, se imaginarán qué clase de apoyo moral le dio. La neta ahora sí creo que se resbaló con algo, si saben a lo que me refiero, guiño guiño.
A la mañana siguiente lo despierta toda apurada porque se le haría tarde para la chamba si él se sigue echando la flojera. Y le dice que si se levantaba en chinga y la llevaba al trabajo, le daba sus 5 estrellas de calificación. Después de dejar a la señorita Hee, a Lin le ruge la tripa y recuerda que no ha comido, así que decide parar a desayunar. Obvio fue al lugar del que es dueño, pero como no quería armar un show, le dice a su gerente general que andaría por ahí de incógnito sin hacer olas, sin soltarle la sopa a los empleados de quién era en realidad. Apenas entra le habla a una mesera para que lo atienda y ¡oh, sorpresa! La mesera que llega a atenderlo era precisamente la gerente que lo corrió en el capítulo 1. Tómala. Entonces, la tipa empieza a humillarlo otra vez diciéndole que jamás pensó encontrar a un pelagatos como él en ese lugar. Indignado por cómo lo trató el vato, se le pone al brinco y una vez más la doña empieza a humillarlo con más ganas, soltando el chisme de que si no fuera por su sugar mommy ni para unos tacos, le alcanzaría en ese lugar. Al chile, una de las empleadas le dice que ya le baje 2 rayitas a su drama, pero a la nueva gerente le valió madres la advertencia de la morra y siguió tirándole un hate bien denso a Lin. Para que el pedo no se me hiciera más grande, le ordena a la empleada que le hable al mero mero, pero la nueva gerente seguía en su trip sin parar. De humillaciones hasta que el vato le pregunta si neta no aprende de sus osos diciendo que por respeto a un ex colega él todavía le pasaría este cagadón. En eso llega el gerente general y la doña le dice que llame a los de seguridad para que saquen a patadas a ese muerto de hambre que nomás anda armando pancho. Pero sas, a la que le cayó el regañadón fue a ella. Y el gerente le suelta que el chavo era el dueño de ese changarro. Así que si a alguien iban a sacar volando, pues iba a ser a ella. Como la tipa seguía en shock y no se creía el chisme que el gerente le acababa de soltar, dice que seguro lo chamaquearon de alguna forma porque Lin era su excompañero de chamba, pero al parecer la que había metido un golazo ahí era ella. Y el vato se pregunta cómo diablos una persona logró pasar la entrevista. Y por si fuera poco, el gerente dice que también la va a boletinar, lo que básicamente le daría cuello a su carrera, porque ya ninguna empresa le daría jale. Después de todo este numerito, los de seguridad se la llevaron cargando, mientras le pedía perdón a Lin por haberse pasado de lanza con él. Ya arreglado el desmadre con la doña ardida, el gerente general se disculpa por el incompetombo que sea conveniente en la comida de su jefe y el prota acepta a toda madre nomás pidiéndole que le eche más ojo la próxima vez que contrate a alguien. Después de eso le entra una llamada de un número desconocido a su cel y al contestar era la mera vicepresidenta de bla bla, una tal Tian Yang. A la morra le gustaría conocerlo mejor, así que le preguntó para cuándo se armaba, que tuviera un tiempecito para echar chismecito. Pero como él tenía una chamba en la mañana, le marcaría más tarde y con eso, la doña termina aceptando hablar con él al rato. Cuando su asistente le pregunta si Lin ya había aflojado para verse con ella, la vicepresidenta le cuenta el choro que le dijo. Por lo tanto, esa mañana iría a visitar a uno de sus colegas. Al cachar las intenciones de su jefa, su asistente decide llamarle al chofer para que la lleve al lugar. Para su maldita sorpresa, ni se imaginaba que este conductor sería precisamente el vato que andaba buscando todo este tiempo. A él le cae una solicitud de viaje en su app y pues obviamente decide aceptarla porque le quedaba en corto. Al llegar se topa con la vicepresidenta y su asistente, y al preguntar si ella era la señorita TN que pidió el viaje, ella responde que sí, pero en su mente, ¿qué pedo? Se estaba echando un taco de ojo con el prota. Cuando Lin le dice que se suba a su nave, se quedó de a 6 al ver que era el conductor de bla bla. Y hasta el asistente se preguntó en qué momento su empresa se volvió tan pro. Como el vato no tenía mucho tiempo, le pide de nuevo a la guapa que se trepe a su coche. Apenas se sube le pregunta si nomás andaba ahí por el mame. Y dice que un montón de morras seguro lo ven como algo súper random y cool. Él entonces pregunta si había alguna regla en la empresa que dijera que no podía tener un superauto para ser su chofer y ella le dice que a huevo que sí podía, pero que le bajara 2 rayitas a su desmadre. A fin de cuentas lo podían suspender por andar quemando a la empresa. Cuando preguntó si neta tenía tanto poder para congelar su licencia cuando quisiera ella, Finlet, se destapó como la mera presidenta de bla bla. Al parecer el vato nomás no le creyó ni madres lo que dijo y le suelta que él es accionista de bla bla. Al toque ella saca su tarjeta de vicepresidenta para que viera que no era choro. Y él dice que tampoco le había metido un cuentazo porque apenas el día anterior había comprado el 21% de las acciones de su changarro. Y ella le había echado un fonazo hace un ratito diciendo que quería verlo. Y hasta entonces se enteró de que él era el tal Lin. Después de eso le pide perdón por si la había regado en algo pidiéndole chance para sentarse y echar chismecito con él.
Cuando se acabó el viaje, él dice que primero tenía que terminar unas chambitas haciendo que ella le pidiera que le echara un WhatsApp cuando se desocupara. Al final de su viaje, ella no pudo hacerle el pago al prota y fue justo en ese momento que le llegó un mensaje al cel diciendo que por andar rompiendo una de las reglas de la compañía, su licencia había sido suspendida, cayéndole el 20 de que seguro fue el tipo que le había llamado antes el que armó este show. El lugar al que había llevado a la señorita Tian era precisamente la pinche empresa, que acababa de suspenderle la licencia mientras ella pensaba que estaban ofendiendo a uno de los accionistas principales de su negocio. El prota pensó que había sido el mala suerte que llamó para quejarse a la plataforma otra vez. Tian entonces le dijo que no se agüitara, ya que ella se rifaría con ese asunto en corto y su licencia volvería en un 2. O vería en un 2x3, pero él decidió acompañarla para investigar la situación personalmente. Sin pensarlo 2 veces entraron a la sala de juntas como si fuera su casa y él luego soltó la sopa de quién era, diciendo que le habían congelado su licencia y estaba ahí para arreglar el pedo con él. El presidente entonces le echa la bolita al gerente de operaciones, quien se pone a decir que era un morro muy arrogante por tener los huevos de pararse ahí después de su numerito, diciendo también que ya le había hablado a los de seguridad. Harto de escuchar puras pendejadas, el protagonista decidió sentarse y pasarle el micrófono a la señorita Tian, quien de una dijo que la suspensión se quitaba y que el gerente ni siquiera debió investigar mejor antes de aplicársela. Por lo tanto, como vicepresidenta de BlaBla, lo estaba corriendo del puesto de gerente de operaciones de esa empresa. Solo cuando enseñó su credencial se creyeron de verdad que ella era en efecto la vicepresidenta. El gerente de operaciones empieza a justificarse intentando sacar un pretexto para su cagada, y el bloqueo de la licencia del prota lo que la hizo preguntar si al menos había investigado al pasajero que supuestamente insultó. Es más, Lin acababa de comprar el 21% de las acciones de BlaBla, volviéndose el segundo tiburón más grande de la compañía. Por eso ella no creía ni madres que insultaría a un pasajero. Entonces dijeron que él era solo un simple chofer de BlaBla, sin creerse que fuera neta. Sin embargo, Tian les gritó que ya se callaran el hocico, pues Lin solo andaba de pasada para conocer mejor su empresa. Cuando con toda esta confusión van y le bloquean la licencia, ¡qué oso! La morra se puso bélica y les canceló el changarro, así que el mero le ordenó a su gerente que le pidiera perdón a Lin y pues tuvo que, disculpándose por su actitud de divo. Pero obvio nuestro prota le mandó a volar la disculpa porque según sus últimas movidas, se veía que por años el vato había sido bien manchado con la raza. Así que como accionista del BlaBla, le dio el visto bueno a la decisión de Tian y a su operador le dieron cuello. Al chile le entra una llamada de la señorita G y le pidió al vicepresidente que se rifara con el resto, ya que necesitaba contestar esa llamada. Al responder, ella le suelta que al día siguiente serían el cumple de su abuelo, así que saldrían a comprar unos trapitos para ella y para él también, y él acepta, diciendo que en la noche pasaba por ella. Con eso se pone a pensar que no mames, no podía llegar con las manos vacías al cumple del jefe. Y se pregunta qué chingados le gustaría recibir al rucailo. La vicepresidenta entonces regresa diciendo que su licencia ya estaba desbloqueada otra vez y que aparte le habían dado acceso máximo. Como nunca había tenido este acceso, pregunta si los conductores tienen diferentes permisos. Y ella dice que nomás son unas cuantas funciones auxiliares más. Sin embargo, una de estas funciones era literal para que los usuarios pudieran pedir un viaje buscándolo por su número de placa y especificar la solicitud que quisieran hacer. Por su reacción, se notó que este tipo de función le pareció súper útil y luego suelta que tenía un cumpleaños al que ir. Así que le preguntó si topaba un buen lugar que vendiera pinturas antiguas. Luego pregunta si una pintura de Chander Chien era lo suficientemente buena para él, lo que lo sacó de onda machina al saber que ella tenía acceso a esa pintura. Yo tampoco sé qué pedo con esa pintura, ni de quién es, pero la neta eso nos vale madres. Luego dice que el presidente de ellos había logrado conseguir una copia de esta pintura y que si la quería mandaría a su asistente a buscarla en chinga. Entonces, bien feliz, acepta su pintura y preguntó de a cómo saldría, pero ella no quiso aceptarle ni un varo, ya que él era su segundo accionista más pesado. Les pidió que enviaran la pintura al gerente del Hotel Península, porque a Lin no le latía de verle favores a la banda. Dice que le daría el 1% de sus bienes a cambio de esta pintura, para así estar a mano. Claramente ella se quedó pendeja con su generosidad, ya que solo el 1% de sus bienes equivalía a unos 500 millones de yuanes, que era su moneda. Después de eso se despide diciendo que ella podía seguir chambeando de la misma forma y que él no se metería en su jale. Luego dice que el presidente de ellos quería invitarlo a darse un rol por Yangshan y el prota responde que pronto se lanzaría para allá, que le avisaría cuando fuera el momento. Entonces se queda pensando que ya tenía un chingo sin visitar el orfanato de por allá y que necesitaba encontrar un tiempo para hacer una nueva visita.
Al terminar este viaje, por fin recibió otra reseña de 5 estrellas y le cae una nueva solicitud de viaje en su app para llevar a la persona justo a su hotel. En este momento, vemos a una morrita, que pronto sería un dolor de huevos para él, llamada Yang Cheng Shin. En cuanto estaciona el Pagani a su lado, ella le pregunta que él quién chingados era y él responde que era el chofer de bla bla que había pedido. En cuanto se trepa al hermoso Pagani, menciona que su compañía era muy chingona por haber pensado en una técnica de marketing tan original. Sin embargo, él le dice que el coche neta era suyo y que esa no fue idea de ellos. Pero al chile como que no le creyó ni madres, pensando que la veía como una morrita meca, que todavía no salía ni a la esquina. Al cachar que la morra iba a ser un grano en el trasero, decide ignorar su drama y terminar el viaje en friega. Con eso en mente decidió agarrar un atajo, pero la morra se malviajó pensando que lo hizo nomás para sacarle más lana al final. Aunque al ratito le dijo que él se la pasaba por esa zona y por eso se sabía un atajo para llegar más en corto. Pero en él la morra castrosa otra vez se malviajó pensando que lo hacía nomás para inflar el costo del viaje, para que ella apoquinara más al final justo cuando el compa estaciona su Pagani frente al hotel. Ahí cacha que seguro se traía un rollo, voló con uno de sus empleados porque no quería entrar ni de broma por la puerta principal. Y al poco rato Sass le clava su reseña de 1 estrella, pero él ni se estresó, le valió totalmente. Decidió lanzarse a recoger a la señorita G y al poco rato la topa, pero de una le recuerda que todavía no le ponía su reseña de 5 estrellas. Ya que terminaron el viaje, la morra le dice que eso dependería de su desempeño, de ese día en específico, así que con eso el vato se la rifó todavía más con ella, hasta ofreciéndose a cargarle las bolsas que traía. Cuando llegan frente a una tienda de bikinis, ella decide pararse a comprar uno y él le dice que después del shopping ya iba a poder cumplir con la promesa que le hizo aquel día que andaban en su pabellón. Y ella chile le contesta que ni loca hubiera hecho esa promesa si hubiera sabido que él era el mero dueño del lugar. Sin embargo, como él no la obligó a nada, ahora le tocaba aguantarse vara. No tarda en acercarse una de las empleadas a atenderlos y al final ella les dice que ya terminen su show ahí. A él le saca de onda su actitud y le pregunta por qué no se compró nada y la dama divina responde que nada le quedaba, que mejor él comprara lo suyo y ya se largaran. Pero si ella no compraba, pues él tampoco. Y de paso le pregunta si de plano no le habían gustado los diseños. Pero al parecer la neta no era esa, sino que no hallaba su talla. La empleada entonces dice que tenían tallas de la A a la D. Pero ¿cómo? La señorita D usaba talla E y pues no tenían ese calibre. Con ese comentario la quemaron. Dejó a la dama divina toda apenada. Él le dice que si ahí no hay, pues fácil se lanzan a la tienda de junto, porque seguro ahí sí tendrían de su talla. Al llegar se quedan con el ojo cuadrado por el conjunto que estaba en el aparador. O al menos él, porque ese conjunto estaba muy fuera de lo común. Ella, muerta de la pena, lo jalonea para llevárselo, para ya ponerse a lo que iban. Apenas pisan la tienda, le pregunta a la encargada que dónde están los bikinis, y en corto llevan a la señorita D a ver los modelos más nuevos que tenían. Ella jamás en su vida había usado algo así. Parece que esos modelitos le dieron algo de pena y al final terminó sacando un modelo mucho más conservador. Para que Lin también diera su veredicto y la opinión del prota fue, pues justo esa, que ese modelo no era suficiente para mostrar todo el poder que se cargaba y le dio la idea de usar un modelo un poco más a la altura de la dama divina. Y ella, con toda la ternura y la pena del mundo, al final acepta y le pide a la chica que le consiga ese modelo en talla E, pero él decide agarrar el que a ella le había gustado primero. También, cuando ella le suelta que creía que ese modelito no le había latido, el vato le responde que al chile sí le encantó. Pero el modelito que a ella le gustó era para irse de reventón, en cambio el que él le enseñó primero era para que lo usara nomás para él. Después de eso se le bota la canica y decide lanzarse al 4º piso a comprarse unos vestidos a la medida, esta vez de una. Quedó flechada con uno de los vestidos en exhibición. Y mientras el prota esperaba a su reinota divina, ella aparece de la nada pidiéndole que se meta al probador. Él, todo sacado de onda, dice que se vería súper mal si se metiera ahí. Ella le responde que relax, que nomás era para que le ayudara a subirle el cierre de la espalda. A fin de cuentas, no se alcanzaba sola. Y como chismecito, creo que a nuestro prota se le bugueó el cerebro un buen, sin saber qué diablos hacer porque la vista estaba para enmarcar. Cuando le pregunta si no andaba enseñando de más, ella dijo que traía un chal para cubrirse la espalda. Sin embargo, él dudaba que eso fuera neta una talla E. Pues se veía más como una talla F, lo que la dejó toda tiesa con el comentario random que se aventó. Cuando por fin termina de arreglarse, le dice que el vestido se le ve de huevos, así que como a él le latió, ella decidió quedárselo.
Mientras la vendedora le echaba el choro de que ese vestido era para ella, llega otro cliente de la nada, con su ligue de fondo. Al rato la interesada, a quien apodaremos Sang Suga, le dijo a su sugar que ella también quería un vestido igual, y el tipo le exigió a la vendedora que le trajera el mismo para su morra. Pero como era pieza única por ser hecho a la medida, que si quería podía checar otros estilos. Pero el tipo se puso bien mamón y soltó que por la pura facha del prota y la dios, ni de chiste les alcanzaba para ese vestido, que por eso él se lo llevaría, pero en eso aparece la diosa, bien encabritada por el comentario del desconocido. Sangsuga entonces le pregunta si neta le alcanza para pagar esa madre, ya que costaba más de 80,000. Y la hermosa diosa responde que claro que podía pagarlo ella solita, no como otras dejando a la morra que le hirviera la sangre, aunque la diosa no dijo ni una mentira, porque la chica nomás le estaba sacando la lana al ruco. En chinga el simp dice que le añade 20,000 a su comisión si le vendía el vestido a él. Eso claro iba contra las reglas del changarro, así que el prota le subió a 200,000. Es más, que si viera la talla notaría que ni de pedo le queda a su acompañante. A fin de cuentas, la chica parecía tabla de planchar junto a la diosa y al final, el tipo terminó por rajarse, sobre todo cuando cachó que nomás iba a tirar su dinero a lo güey. Como se la rifó defendiendo a la damisela, ella le dijo que luego recibiría una recompensa bien jugosa. Ahora le tocaba a él medirse un traje para la fiesta, y las chicas de por ahí andaban, babeando por él, hasta pensando que qué oso que no fuera becario. Cuando le pregunta a la diosa su opinión, ella responde que ya así estaba bien porque le daba cosa que a las otras morritas les diera el patatús. Ella decide probarse unos cuantos conjuntos más. Después de eso por fin se van, aunque él ya andaba ansioso por recibir su recompensa. Más tarde en su cantón, en el pabellón Lin, estaba echando la hueva disfrutando del pinche solazo que le pegaba. Hasta que de repente una vista aún más perrona se le aparece enfrente iluminándole el día por completo. La noche, y de paso todo el pinche año. Y al parecer no era el único embobado, pues la hermosa damisela también se quedó apantallada con su físico. Al cachar que se le quedaba viendo mucho, le pregunta si le está gustando el paisaje. Y ella toda chiveada le responde que sí, obvio. Tratando de hacerse güey, le saca que, como ya se había puesto el bikini, pues ya había cumplido con su promesa. Lin entonces no pierde ni un segundo y le dice que le mama a la gente como ella, que sí tiene palabra. Acto seguido, la jala para echarse un chapuzón, pero al principio ella se le cuelga del cuello pidiéndole que no la suelte porque no sabe nadar. Él la calma diciéndole que ni, y le pregunta si quiere que le enseñe a nadar porque pues ¿por qué no? Al parecer la divina dama terminó aceptando su oferta, pero como le daba miedo ahogarse, le pidió que no la soltara ni tantito en el agua. Pronto empezarían las clases de natación, pero él ya le dice que si no aflojaba un poco iba a quedar tieso y sin poder moverse. Después de relajarse un poco, ella por fin se calma para arrancar con las lecciones. Y justo cuando creía que lo estaba haciendo chido, terminó paniqueándose nadando y se fue para abajo. Pero como buen hombre de palabra, cumplió lo prometido y se lanzó tras ella así sin salvarla. Digamos que le pasó un poco de aire para que no se ahogara bajo el agua. Y amigos, qué escena tan bonita se nos arma aquí. Solo con esto ya te digo que el manga vale totalmente la pena. Cuando le pregunta si tuvo miedo, ella responde que con él cerca no parecía tan terrorífico y luego él le da a la divina un abrazo de esos que te hacen sentir en película. No necesito ni decir qué pasó después, ¿verdad? Después mientras se bañaba él le pidió usar su cel porque pues razones. Y ella le soltó la contraseña para que le diera uso. Mientras andaba de chismoso en el cel de la dama divina, le cayó de la nada la chica del sistema. Otra vez quien le dijo que ya llevaba el 75% de su carrerita completado. Por lo tanto, su premio era el tal John Pierre. En pocas palabras, esta era la segunda terminal de cruceros más masiva, como ya se había aventado una buena parte de su jale. No estaba lejos de desbloquear su siguiente profesión, y el vato piensa que si seguía a este ritmo la armaría con la próxima chamba, antes del plazo que ya le habían puesto. Al ratito se aparece la deidad buenorra diciendo que por su pinche culpa, él nomás no había podido aprender a nadar, pero como era su cantón podía caerle cuando se le antojara, y que a la próxima neta que sí le enseñaría cómo se hacía. Ahora vemos una colcha toda viejita y él dice que eso en realidad era porque había salido del orfanato, así que estaba acostumbrado a usarlas y por eso no quería tirar la salva. Después de esta revelación medio darks, ella le pregunta si era huérfano y él le suelta que según Augmar cuando nació lo fueron a botar a un orfanato y fue ahí donde se había criado. Ella de volada se disculpa por hacerlo recordar algo tan gacho, pero a él como que le valió madres el asunto. De morrito, esta persona llamada Augmar lo cuidó machín y lo trató como si fuera su crío. Además tenía un montón de compas a su lado, así que parece que se la pasó a todo dar de niño. Luego ella dijo que ya se iba a mimir y que si él podía levantarse temprano para llevarla al jale, podrían salir más
más tarde e ir a la fiesta de cumpleaños de su abuelo en la tarde. Y al final acepta, pues le encantaría ser su chofer personal todos los días. Así podría terminar su misión más rápido también. Sigamos con nuestro prota, que de la nada le entra una llamada a su cel. Cuando contesta era precisamente Augmar, la doña que lo había criado. Ella le suelta el chisme de que se enteró que había tronado con su exnovia y le termina recomendando una morra que podría conocer. Total, tenían casi la misma edad por puro. Chance al final sí aceptó conocer a la morra y ella ya había arreglado una cita con ellos para la mañana siguiente. Cuando llegó la hora del mitin, ahí estaba él para hablar con la chica que Augmar le recomendó y de volada encuentra a la tipa y su familia. Al chile una doña lo saluda y esta era la jefa de la chica que había ido a conocer. Ella le suelta que se enteró que él chambeaba en una inmobiliaria, pero cuando dijo que lo corrieron, la reacción de esos chupasangre ya mostraba un leve desprecio por Lynn, ya pensando que era un nini cualquiera. Él les dice que era un conductor de no sé qué y que a duras penas pagaba sus cuentas, lo que hizo que su desprecio se fuera por los cielos. De una, la doña empieza a echarle flores a su hija y sus cualidades y ya le exige que compre un depa en Songhai. La morra entonces se empieza a sentir la última Coca-Cola del desierto, diciendo que no era para tanto si neta la quería, y nuestro prota terminó decidiendo seguirles el jueguito. Uno de los parientes dice que tendría que soltar una dote para la novia de 888,000 ones nomás para la buena suerte. Cuando él piensa que ya se pasaron de lanza, la mamá de la chica saca a relucir que una colega de su hija había recibido una dote de 1,600,000. Cuando él menciona que prácticamente estaba vendiendo a su cría, parece que su comentario no le latió mucho, pero le pide que siga con el atraco. Ahora era el turno de su hermano de pedir algo y fue precisamente un carrazo importado de más de 500,000 que según él hasta estaba vara. La suma total de todo sería casi 10 millones y Lynn les pregunta si neta creen que podría conseguir todo ese varo. Cuando la mamá de la chica hace un comentario de cómo los chavos podían casarse sin depender de su familia, él le lanza una mirada que congela hasta el alma, diciendo que sus jefes ya estaban muertos. El hermano de ella había escuchado que el orfanato sería reubicado y que cuando se vendiera el terreno le tocaría una tajada del pastel. Al final, después de que se les cayera el teatrito, Lynn les avienta el té hirviendo que se estaba echando a la escoria, revelando que nomás les estaba siguiendo el juego, pero al final del día solo querían transarse la lana que iba a recibir. Ya cuando Lynn se estaba pirando, la mamá del parásito se preocupó por su sanguijuela de hijo que juró no dejar vivo a nuestro prota. No tardó ni un segundo en agarrar una maceta para aventársela a Lynn, pero falló por un pelito de rana calva. El prota entonces le dice que las consecuencias de su desmadrito de hoy podrían ser gravísimas, sobre todo porque aunque la maceta no le dio el mi rey chiflado, logró rayarle la nave, dejándolos con un miedo que no les cabía ni el aire por donde ya saben. Cuando el insolente se pone a babear por el Pagani que traía, Lynn le contesta soltando el valor del carro y que la pinturita cuesta 2 millones, preguntando cómo le iban a hacer. A la doña se le volteó la tortilla al ver la nave que traía, pero a Lynn le valió madre su repentino interés de interesada. Le soltó el ultimátum: o consiguen los 2 millones o les cae una demanda judicial. Al irse, la mamá de la tipa víbora le arma bronca a su hija culpándola de que el vato se pelara. Y hasta el niño mimado le echa la culpa como si el morro no hubiera roto un plato. Lynn entonces decidió ir a su muelle recién comprado. Y se topa con que al gerente de operaciones le está viendo la cara a una morra que no quería pagar por el desmadre que hizo. Que le hizo a uno de los botes, o más bien quería pagar con carnes, si me entienden por la imagen. El prota al ver ese show le pregunta si neta la va a dejar irse sin que pague por los daños. Obvio, el gerente se portó súper mamón con Lynn y le responde que como él era el jefe, si la morra no pagaba, la lana saldría de su bolsa. Total que al final se larga. Al poco rato llega al lugar para hablar con los empleados y presentarse también como el nuevo mero mero del lugar, y ya la recepcionista lo lleva a la sala de juntas. Al llegar los ejecutivos lo recibieron medio bien, pero al parecer faltaba el gerente de operaciones, que andaba disque ocupado en otra cosa. En chinga, el jefe de ahí le pide a la recepcionista que vaya a llamarlo, pero ya. A los 5 minutos llega el tipo de antes. Y cuando cacha que Lynn era el nuevo presi de la empresa, no sabe ni dónde meter la cara, hasta se disculpa y dice que lo va a compensar, pidiendo otra oportunidad. Pero ya era muy tarde y le pide al gerente general que saque a ese arrastrado de ahí. Después de eso les dice a sus ejecutivos que le urge modernizar todo el muelle. Pero como ya era en el segundo lugar a uno de ellos, no se le hizo necesario el cambio. Sin embargo, a nuestro prota no le bastaba con ser el segundo lugar, y es más, les daría un aumento, lo que terminó prendiendo a toda la banda para chambear en las mejoras. Al salir de la empresa, le llega un mensaje del gerente del Hotel Península.
diciendo que alguien le había entregado un cuadro. Además, le marcan para decirle que el reloj que había encargado antes ya estaba listo para entregar. Como dice que no tiene tiempo, pide que se lo manden al pabellón Kyushu. Pero Chale no se podía por el altísimo valor del producto. Solo se lo podían entregar exactamente a la persona que lo compró y les pide que lo manden a donde será la fiesta del abuelo de la señorita G. Ya en la noche por fin cae a la celebración del abuelo y la dama divina no tarda en saludarlo. Pero digamos que se apenó porque él andaba de mirón. Al entrar al salón, la raza empezó a babear por la parejita y al fin llegaron a la mesa donde estaba su abuelo. Para la mala suerte de Lin, se topó con la morra castrosa de antes diciendo que él era solo el bla chofer y diciendo que el prota había intentado verle la cara. Obvio, la dama divina no le creyó ni maíz y al abuelo no le latió para nada lo que oyó, ni con la señorita G ahí. Mientras el vato se desvivía explicando que la nave era suya, de a Davis la morra seguía tirándole hate a Lin, hasta que una de sus compas dice que dejen que el novio de la morra de azul revise si el vato es puro choro o qué. Acto seguido, la naja presenta al nuevo simp que se consiguió. Obvio, el güey salió a defenderla diciendo que Lin era un simple chofer X justo cuando el jefe de la dama divina pregunta qué pex estaba pasando. Ella explica que Lin no era ningún farsante y que su abuelo nomás les pidió a los de seguridad que lo sacaran a volar de ahí, hasta que de la nada llega el repartidor con el relojazo que el prota se había comprado. Al cachar el reloj de edición limitada que compró, nomás así fue que el simp y la víbora se dieron cuenta de su mega oso con Lin. Después de eso, el abuelo le ordena a su neta, a su no nieta, que pida perdón por la tremenda burrada que se aventó. Pero se apareció la mamá de la víbora para defender a esa joyita de la sociedad al escuchar las palabras de su tía. La dama divina no se quedó callada, pues cachó que la otra nomás le tenía un buen de celos por su novio. Luego el par de lacras le da su regalo al abuelo y era una colección de monedas de la dinastía Qing valuada en más de 2 millones. La dama divina entonces saca un regalo de su bolsa diciendo que ese era el detalle del prota para el abuelo, quien lo recibe súper feliz aunque fuera algo sencillo. Pero Lin le dice que no tenía por qué mentir por él y que él de hecho sí había traído un regalo para el abuelo de la familia. Al parecer ni ella se la creía que el vato trajera regalo. En friega le entrega la pintura que le acababan de dar y el abuelo se queda en shock con la obra de arte de Sandakia. Y el precio de esa pintura era de al menos 200 millones. La morra no le vio nada especial preguntándose si neta valía toda esa lana. El abuelo simplemente soltó que la pintura tenía un significado que no era visible para el ojo común y corriente. El simp luego dice que le estaban viendo la cara pues a su manager le ofrecieron 230 millones por esa misma pintura y no quiso venderla. La víbora entonces empieza a molestar a propósito a la dama divina, pero ella pues estaba segurísima de que Lin no estafaría a nadie con una pintura falsa. El idiota decide hacer pedazos la pintura carísima frente a todos, diciendo que era más falsa que un billete de 3 pesos. Diciendo además que esa era una regla del mundo antiguo. La damisela hermosa se mega encabritó con él, pero Lin la calmó en corto, diciéndole que él se rifaba con eso. El prota suelta que al simp le acababan de quitar sus permisos para operar. Pero al parecer el otro vato no le creyó ni pío. Es entonces cuando revela que tiene el 20% de las acciones de Bla Bla y que tenía el derecho de sacarlo a patadas de la empresa. Hasta la dama divina le dijo que no era momento para andar bromeando. Y pregunta si neta tenía esas acciones, que si sí, luego le daría su recompensa dejando a la señorita G mega avergonzada después. Después de eso le dice al bueno para nada que le llame a su manager preguntando si conoce a pues algún Lin y el otro güey obedece. Diciendo que hasta pondría el celular en altavoz para que las mentirotas del prota quedaran expuestas cuando el manager contestara la llamada. Ella ya le ordena al simp que reciba de lujo al señor Lin. Cuando él menciona que Lin había dicho que tenía el 20% de las acciones, ella le explica que fue porque le había regalado la pintura de Chandaki a Lin y como él no se quiso pasar de listo con ella, él le cedió el 1% de las acciones. Con eso la basura humana terminó en el suelo al cachar la mega regada que acababa de hacer. Y como el segundo accionista más importante, Lin le quitó al simp sus calificaciones operativas. La víbora dice que no necesitaba pasarse de lanza. Ya que era el cumple del abuelo, hasta la mamá de la víbora se mete al chisme diciendo que no tenía ni tantita madre con la familia. Lin nomás responde que si se lo hubiera pedido la dama divina lo habría hecho en chinga. Pero como fue un ser X y desechable como ella, pues Nel no había razón para hacerlo. Por la cara del abuelo, ni él quería que el prota le tuviera lástima. En ese momento le pregunta al simp cómo le va a reponer los 200 millones de la pintura que acababa de hacer cachitos y al toque empieza a rogar por otra oportunidad. El simp hasta corrió con la víbora pidiendo esquina, pero la morra terminó mandándolo a volar diciendo que ya no tenían vela en ese entierro. El miserable cagado
cagado de miedo por lo que iba a pasar. Hasta se le cuelga suplicando que no lo bote. Y Lynn, al ver el numerito, dice que ni valía la pena arrastrarse así por una tipa como esa. Después de eso, el prota le dice al papá de la señorita G que junte a toda la familia, porque tenía algo que soltarles a todos. Ya en la sala, el abuelo pregunta qué tanto misterio se traía entre manos, y hasta la víbora le pidió que ya soltara la sopa de una vez, y pues se la soltó, diciendo que se andaba viendo con 2 fulanos en el hotel del que él era dueño. Además, traía unos videitos en su cel para quemarla con lo que andaba haciendo ahí. Al enseñarle la evidencia al abuelo se encabronó al instante por la poca vergüenza de su nieta. Ella intenta justificarse diciendo que nomás fue al hablar de negocios, pero se gana un cachetadón bien puesto después. La mamá de la víbora otra vez intenta sacar las garras por su cría, pero esta vez le tocó un regañe. Y finalmente Lynn decide irse con la divina dama porque tenían mucha plática pendiente. Afuera, ella le agradece. Y él solo le pide que haga más pedidos de viaje para que le regrese el favor. Pero ella esperaba que le pidiera algo más complicado. Y se le nota la cara de decepción, nivel que flojera. Como ya no habría banquete de cumpleaños, él decidió aceptar unos cuantos viajes más para terminar rápido su misión. Ahora vemos a una teenager bien guapa que estaba siendo molestada por un tipo que andaba detrás de ella, pero como no le interesaba ir con él, dijo que el coche que acababa de pedir iba a llegar pronto. No tardó nada en llegar. Pronto el prota para su carro frente a ella y pregunta si ella era la chavita que había hecho la solicitud en la app del bla bla. Cuando ella responde que sí, él le pide subirse, porque era el chofer que esperaba. Y dentro del auto, ella le pregunta por qué sigue haciendo viajes si tiene un carro de lujo, y él dice que el carro no importa. Lo que importa es ganar la lana por tu cuenta. Ya llegando, ella le pide agregarlo en la red social vecina que usan. Él pregunta por qué quiere agregarlo allá. Cuando ella pregunta si cree en el amor a primera vista, él responde que está chistosa, porque claramente podría ser un tipo medio villano y mejor que tenga cuidado al bajarse. Cree que las chicas hoy en día están demasiado ingenuas. Luego le entra una llamada de la tipa que antes trató de sacarle lana, pidiéndole que la pase a recoger al día siguiente. Lynn entonces pregunta si ya juntó los 2 millones para arreglar su carro y que al día siguiente iría por la Varo. Ella le dice que deje esas bromas, que el otro día solo lo pusieron a prueba y ya que pasó el filtro familiar ahora eran novios. Él no parece muy fan de las locuras que trae esta chica en la cabeza y le responde bien cafre, diciéndole que si no pagan la compensación por rayarle el carro se armaba demanda y todo el rollo legal. Poco después vemos que la chica que fue a recoger era la streamer del otro video. Ella iba a la pista internacional que también era de él. Había un evento oficial y ella planeaba hacer un streaming en vivo desde ahí. Mientras iban camino a la pista, se le ocurre la brillante idea de darle de comer mientras maneja, oye. Y pues claro que le latió un buen. Llegando allá, el chavo también agarró la onda para ver qué pedo con tanto rollo. Y decidió entrar con ella para no quedarse fuera del show. En una bronca, Miss Yu preguntó qué onda y el güey le soltó que la morra de enfrente quería aventarlos a él y a ella de una. Pero según ella, el mero dueño de la pista había dicho que solo quería una presentadora porque la pista era gigante. Todos podían transmitir tranqui, pero eso no le bastaba y hasta quería que se largaran. Luego llegó un compa diciendo que todo estaba listo para que entraran y con eso la morra se despidió, mandando a sus rivales a volar porque ya no había mucho que hacer. Por desgracia esa era la única movida que tenían, pero Lynn llegó al quite tomando el control y diciendo que sí podían quedarse a transmitir. La morra furiosa con el protagonista le soltó que se olvidara y que si se metía con Kim Cho iba a perder la vida sin saber cómo. Entonces Lynn la retó y le dijo que mejor fuera a llamar a Kim si su jefa tenía agallas. Después el prota trató de bajarle de huevos diciendo que ya no iban a transmitir ahí, así que no tenía caso estar así. Pero él con toda la sutileza del mundo le dijo que no y que se encargaría que los dos hicieran el live streaming allá mismo. Cuando el chavo le preguntó quién era él, ni él sabía qué responder bien. Pero aún así le echó ganas para confiar en lo que aquel amigo sentía. El cuate se dejó llevar por el instinto de Lynn y se fue con él. Al llegar vimos un chorro de carros de lujo listos para correr y ambos streamers quedaban con la boca abierta ante tanta perfección en esas máquinas. Luego Lynn dice que con él ahí nadie los podía sacar y no tardaron en caer Kim Chao y el manager. Junto con la morra de antes se pone en su papel de víctima al toque el manager lo recibió chido cuando vio que hasta Kim conocía al mero cuate que ella pensó que era un don nadie. Le preguntó si conocía a ese cuate que en este caso es nuestro protagonista. Él le contestó con ganas a la morra, diciéndole que él era el dueño del circuito Zoom Guy. Lynn preguntó si ella era su amiga porque se portó bien mamona hace rato. Pero Kim respondió que era una morra random que iba a mandar para afuera allá. Entonces le pidió que no la corriera, porque si no se le acababa la carrera. Pero él ya conocía el carácter de Lynn y sabía que si ella le no cedía, jamás la iba a echar y luego la sacaron a la fuerza los guaruras.
Kim preguntó si esa morra era su nueva pareja y si Lin no lo iba a querer. Va a presentarle unas morritas extranjeras. Pero, ¿qué crees? Mandó a volar todo el desmadre nomás por el Kim, dejando al otro güey con cara de what? Todo sacado de onda por cómo trataba hasta al Kim, pensando que el prota era un maldito alfa o algo así. En cierto modo. Después de eso, el vato le propone echarse unas carreritas en esa pista nueva y obvio le entró al kit. Antes de quemar llanta al Kim, se le ocurrió meterle una apuesta para que la cosa se pusiera más sabrosa. El pedo era que tendrían que soltar 100,000 de varo por cada segundo de diferencia al final de la carrera. Y el Lin, como si nada, le aceptó la apuesta otra vez. En chinga se pusieron a correr, pero el pobre del Kim nomás no veía la suya. El prota le volvió a dar una arrastrada. Al final el morro tuvo que apoquinar 2 millones con el corazón hecho cachitos, ya hasta la madre de que le diera sus repasadas. Con esa lana, el prota le dijo al gerente que agarrara el billete y le diera una manita de gato a su nave por el rayón de antes. Y no solo eso, le pidió a las streamers que siguieran con su show porque él ya se tenía que pelar a pues hacer sus viajes y la bonita le agradece el paro. El Kim entonces le pregunta qué pex con su vida si tenía tremenda streamer justo enfrente de él. Y el vato seguía aferrado con sus viajes. Lin le pregunta si no le quiere entrar también, pero el morro le sacó con elegancia a la oferta. Ya pirándose del autódromo, se da cuenta de que solo le faltaban 3 encarguitos más y podría terminar esa misión del diablo. Después de eso, Lin decidió caerle a su tía para atascarse de su comida. Ella, toda sacada de onda, le dice que tenía que ir por su hija a la escuela. Pero aún así le pregunta qué se le antoja para preparárselo en friega. Entonces él le contesta que le hace el paro de recoger a su hija y que ella le diera tranqui a la comida. Ya llegando al lugar, se quedó esperando como menso 20 minutos y ni sus luces de la morra, hasta que le pregunta a una escuincla si los chamacos seguían en la escuela. Pero Nel parece que ya los habían soltado a todos, así que decide meterse a investigar. Y al chile se topa con un desmadrito en su salón. Ahí es cuando cacha la presencia de una maestra bien guapa. Y si no me falla la memoria, como que ya la había visto en algún lado. Además, la mamá de uno de los escuincles estaba montando un circo de pena ajena que ni te cuento todo porque la morrita le había dado un zape a su retoño. Pero el pedo era que la doña chillaba que con esa jeta que se cargaba a su hijo ya ni chance tendría de entrar al mundo de la farándula que tanto quería. Por la cara de la profe buenota parece que ella también ubica al prota y él le pregunta ¿qué demonios había pasado para que siguiera atorada ahí a estas horas? La niña entonces decide enseñar su ropita, toda rota por culpa de su compañero. O sea que el culpable era el mocoso mimado que no tenía nada mejor que hacer. Pero aún así, la víbora dice que si no le mochan con una lana hoy mismo esto se va a poner feo. La niña ya con un nudo en la garganta. Dice que fue el morro quien empezó a molestarla primero. Y a la bruja le valió madres la actitud de su crío, y hasta insulta a la niña diciendo que se tenía que aguantar calladita, nomás por ser pobre. Esta actitud tan mamona hizo que a Lin se le botara la canica y le aplicó un Will Smith, y le mete un cachetadón bien puesto a la víbora. Toda sacada de onda por su actitud, hasta le reclama que cómo se atrevió a pegarle, pero pues ya se veía de dónde sacó lo castroso el escuincle. La doña nefasta decidió entonces ofender al mamiética, la maestra de la niña, amenazando con que le hablaría a su esposo para arreglar este pedo. A lo que la guapa profe le contesta diciendo que todo este desmadre era su culpa y que ni aunque se fueran a los tribunales, le iba a servir para pura fregada. La ruca asquerosa, todavía queriendo salirse con la suya, amenazó ahora a toda la escuela. Pero la maestra igual les dijo que ya se podían largar, que ella se encargaba de la situación. Sin embargo, justo antes de que se fueran, llegó el papá del niño chillón y el mocoso le fue con el chisme a su papi de quién le había pegado a la víbora de su mamá. Ahora le tocaba al vato hacer su numerito diciendo que su jefe era Kim Jong y que si se metían con él, a Lin se le iba a acabar el 20 en Songhai. Al cachar quién era el jefe del tipo Lin, decidió echarle un fonazo a Kim, preguntándole qué gerente de su empresa lo quería de rodillas aún después de haber ganado la apuesta. Kim hasta creyó que Lin lo estaba cotorreando. Pero en él ya vimos que todo era neta. Entonces le dijo al prota que iba a ir a averiguar quién era el idiota que andaba con estas mamadas y que de a huevo le daría una explicación. El tipo de antes le pregunta que a quién le había marcado y al responderle que justo a Kim Jong el otro no le creyó ni madres lo que el prota decía. Hasta pensó que el Lin se inventó todo hasta que de repente sonó su celu y al contestar era nada más que Kim, que le echó un reñón por andar de valiente con Lin y le ordenó agarrar todo y dejar la empresa. Al instante se le cayó el papel de rudo y dijo que le iba a pedir perdón a Lin ya mismo. En ese momento el güey estaba en el piso sin chistar. Apenas había sacado un préstamo para comprarse casa y carro. El víbora le preguntó qué onda para andar de rodillas. Y él contestó que Kim mismo lo había corriendo. Después le rogó a Lin que le diera otra oportunidad. Le suplicaba que no dejara que Kim lo corriera, pero el prota ni pío y nomás soltó una patada al inútil ese.
Menos mal que él fue a recogerla y no su mamá, porque si no, ni idea de cuánto les habrían atormentado esos desgraciados. Luego les avienta un váyanse al demonio y crezcan como gente. Cuando llegan, la chavita estaba a punto de soltar el chisme de la escuela y cómo Lynn se portó, pero él le pidió suavecito que guardara silencio. Y la niña entendió que era nuestro juramento santo de secreto total. Sigue con Lynn, rumbo a visitar a la divina dama en su chamba. Al llegar se da cuenta que aunque era de madrugada era la única pobre alma chambeando horas extra, y cuando la ve mordisqueando sus galletas confieso que esta tragona me cayó bien lindo. Entonces se pone juguetón y le hace una broma bien gachita, haciendo que la divina dama pegue un brinco de susto. Rato después, ella se encierra en su oficina y llama al prota pidiéndole que la saque de ahí. Pero Lynn le dice que ni de chiste, que ahora está chambeando en otro pueblo. Pero la damisela hermosa insiste que tiene un miedo tremendo de que algo raro ronde la empresa y él al final le dice que se quede ahí, que va para allá. Segundos después oye un golpecito en la puerta y ella corre a avisar que su novio ya llega, así que el intruso debe largarse ya. En cuanto se da color de que la voz era de su mero vato, se le avienta a los brazos al prota como si no hubiera un mañana, soltándole toda la sopa de lo que acababa de pasar. Y ya cuando su cerebro hizo clic de lo turbo que llegó el vato, el men decide soltarle la neta que estuvo afuera todo el maldito tiempo. Y pues obvio la morra le armó un pancho por su broma tan manchada. Para apaciguar el cora de la dama divina, le suelta que lo hizo nomás para demostrarle el peligroñón que era para ella. Estar jaleando tan noche y solita. Luego de eso saca un tupper con arroz frito que le había gorreado a su tía más temprano. No tardó ni un segundo en cachar de quién era ese arroz, pues aunque la morra estaba forrada en billetes. A ella también le encantaba echarse un taco en los puestos de la calle. Como el men la acababa de sacar de onda, la damisela decidió castigarlo. Donde básicamente el vato tendría que darle de comer en la boquita. Y pues digamos que esa madre terminó siendo más un premio que un castigo real. Ya era bien noche, por cierto. Así que en friega que acabara de comer, él la llevaría a su casa. Esto solo hizo que la admiración de la dama divina por él creciera un buen, ya que cualquier otro güey a esas horas andaría de reventón, y él fue el único que neta pensó en ella para recogerla del jale. Al ratito a Lynn le cayó una llamada del Kim diciéndole que ya le había armado el plan con unas morritas que seguro eran del tipo del prota, pero con tremendo ángel a su lado. Lynn le responde que no hay vieja que le pueda conseguir, que estuviera más buena que la señorita G. Como no le creyó ni madres al prota, Kim le pidió que le rolara una foto de ella, y a él se le prendió el foco de tomarse una selfie. Como la dama divina jamás se había tomado una, no tenía ni la menor idea de qué hacer. Además de que creía que necesitaba una manita de gato. Pero neta, con esa belleza, ¿quién ocupa maquillajes? La dama divina quedó como que muy lejos, así que él le dijo que se pegara más. Luego le muestra cuál es el ángulo perfecto y la selfie mamalona, que le iban a mandar a Kim, y al final se toman la bendita foto que su compa les había pedido, haciendo que a Kim casi le diera un paro de la envidia por el mujerón que se cargaba el prota. Ya saliendo de la empresa, él le dijo que no pidiera el viaje, que él la llevaba a su cantón de a gratis, pero como ella quería apoyarlo con su chamba, ella se aferró a pedir el viaje. Y nomás digamos que aquí el prota se aventó una de esas frases bien clichés, diciendo que una mujer con lana se le cruzó y pues ni modo de no aprovechar, pero la neta el ricachón aquí es él. Ya dentro del coche ella le pregunta qué se necesita para poder armar una fundación de caridad. Después de eso, ella le suelta unos tips que debe seguir y claro, los riesgos que también podría enfrentar, pero a él le importó un comino todo eso. E igual iba a echarle todas las ganas. Un ratito después, por fin, terminaron el tour a la mansión de la dama divina, pero el vato se aventó a invitarla, pidiéndole que lo acompañara a Yang Sheng al otro día, y ella le dice que si tiene un huequito en su agenda, ella se sentiría muy honrada de acompañarlo. Finalmente dio la última reseña de 5 estrellas que le faltaba a nuestro prota. Aparece la chica de antes dándole un premio por haber completado 100% su carrera actual. Luego, le pregunta si quiere abrir una nueva carrera y cuando dice que sí lo recibe y básicamente le lanza su nuevo camino. La experiencia sería como profe de educación física. Encima se ganó otros 500 millones una poción para subir de nivel todos sus stats y el conocimiento de los sabios. Lynn pensó que sería una papa ser profe de deportes. Y ella responde que si se echaba esa poción la armaría sin broncas con cualquier materia que le pusieran o a una madre así. La poción se llamaba el conocimiento de los sabios y la morra del sistema le dice que era básicamente la sabiduría de los cerebritos más picudos del mundo, toda compilada en un frasquito de saber, todo sacado de onda por lo que necesitaba para dar clases de deportes en esa uni de fresas. Terminó decidiendo echarse el menjurje que la chava le había dado. La waifu del sistema le dio play a la nueva chamba del prota y le empezó a llover la ciencia de todas las materias como ya le había dicho. Aparte, ella dice que esa poción literalmente le subió de nivel todos los atributos al prota.
Así que ahora el vato estaba bien mamado y le dio un abrazote a la hermosa waifu del sistema para agradecerle. En la noche le marcan para decirle que su Pagani ya estaba listo y que mandaría a alguien a recogerlo. Después de eso, también le llega un mensaje de la dama divina diciendo que no podría lanzarse con él al día siguiente, pero que igual le reservó su vuelo para la mañana. Al día siguiente, en el aeropuerto descubrió que viajaría en primera clase mientras andaba de chill nomás viendo su celular. Un tipo con 2 acompañantes también aparece en primera clase. Las morras, en cuanto cacharon al prota, empezaron a echarle el ojo. El mi rey, todo ardido y celoso, termina soltando que lo que de verdad importaba era ser un joven milloneta, con lana en lugar de ser solo un vato guapo. Lin, al oírlo, le dijo que no se metiera si quería apantallar a las chavas. El morro se sienta y decide echarse una apuesta con Lin, donde básicamente quien le sacara primero el número a la azafata ganaba. Y hablando de la susodicha, ella no tarda en entrar para atender y el mi reycito le habla diciendo que él y su compa de al lado querían conseguir su número, pero que nomás podía elegir a uno. De pronto recuerda una advertencia que le habían dado antes, donde básicamente unos mi reyes podrían querer ligársela, pero ella contesta muy educada diciendo que iba en contra de las reglas de la empresa agregar los números de los pasajeros. Al parecer, al vato no le latió esa respuesta y dice que el deseo de un pasajero no se podía batear así como sin nada. Cuando la azafata se percata de que Lin traía un reloj de edición limitada que costaba más de 10 millones, rapidito decidió pedirle su número dejando al mi rey con la cara por los suelos. Y para acabarla de amolar, sus acompañantes terminaron burlándose de él también. Entonces el chavo que lo acompañaba nota la presencia de una dama hermosa que acababa de llegar. Y entonces vemos que la dama hermosa era precisamente la mismísima dama divina y el prota decide echar otra apuesta con el morro para ver quién conseguía primero el contacto de esa hermosa dama. Después, muy propia, la señorita G se disculpa con Lin y el otro vato. El tipo empieza a querer sacarle plática para conseguir su número. Sin embargo, Lin terminó haciendo una movida inesperada, soltando que el güey ese no tenía ni la más mínima chance con ella y así sin más. Al vato se le bugueó el sistema y el prota se avienta la mamada de que tenía para un superpoder con el que la podía dejar loquita por él en un solo segundo. A juzgar por su carita, eso ya había pasado desde hace un chingo de tiempo. Como el morro ni se olía el rollo que traían, le dijo que si quería le hablara a la tira, que al cabo tenían 2 testigos ahí. Lo que la puso todavía más roja por el numerito de Lin, pero como el avión venía hasta el queque, él solo quería agarrar aire fresco. Aparte a ella, se le notaba a kilómetros que le estaba dando un cringe tremendo, con todo ese circo. Con eso al fin logró que el otro vato se diera por vencido y aceptara que Lin era un completo rifado. Lin le pregunta qué pex hacía ahí si le había chismeado que andaría ocupada y era obvio que nomás le metió un choro para acompañarlo a su visita al orfanato ese día. Mientras tanto, el tipo de antes te estaba muriendo de coraje y envidia por nuestro prota. Como a Lin no le pareció ni madres cómo lo llamó el mi rey, decidió atorarlo. El morro entonces le contesta, diciéndole que ni la conocía y ya andaba de mano larga reforzando que sí era lo que le había dicho. A eso, Lin le dice que era amor a primera vista del bueno de ese que te lleva hasta el altar y que un tipo como él nunca entendería un rollo así. Después de eso, ella termina dándole un mini regaño diciendo que se había pasado de vivo con ella desde que se subió al avión, así que se ganó un pellizco de la bella damisela que ya no sabía cómo responder a sus trolleadas. Unas horas después, por fin, cayeron al orfanato donde creció Lin y aunque las propiedades de por ahí eran más baratas, ese edificio fácil valía decenas de millones. Esto hizo que la admiración de Lin por Wang Ma creciera aún más, pues ella prefería quedarse ahí, cuidando a los huérfanos en vez de vivir su vida de señora de sociedad. Al poco rato unos niños cacharon la presencia de nuestro prota con su morra, y ella se pone a repartir unos regalitos que traía, especialmente para los más peques. Con una sonrisa así de tierna, la neta es casi imposible resistirse. Cuando Wang Ma le reclama que por qué no avisó, que iba para haberle preparado sus platillos favoritos, él responde que quería darles la sorpresa, y vaya sorpresota, pues ella lo traía en chinga para que ella se consiguiera novia, y terminó consiguiéndose un avión completo. La dama divina se presenta, su nombre completo es Qichin Yang, pero yo prefiero llamarla Dama Divina Bella Damisela y la original Señorita G porque de ahora en adelante ya serían familia. La señora Ma le dice que para la próxima no trajera nada. Cuando el viejito sale a repartir la comida para los morros, se da cuenta de que la joven Lin Yu también les cayó de visita con su novio, exactamente el mismo día que nuestro prota. Cuando la señorita G le pregunta quién es él, le responde que esa chava también vivió en el mismo orfanato, pero ella sí logró entrar a la uni mientras que él se lanzó a Yangjia. No tardamos en ver a Yu con su novio que honestamente tenía una cara de mi rey insoportable. Ella también trajo regalitos para los huérfanos. Y cuando el novio ve a los niños admirando su carro de cerca, mostró su típica actitud de gente mamona y déspota, que cree que la gente con menos feria no vale nada. Justo en eso, Yu se da cuenta de la presencia de Lin.
Le pide que le presente a su novia como la gente. La dama divina se presenta solita bien sonriente diciendo que qué chido conocer a la chica. Al parecer a la morra le latió un buen, la dama divina se le hizo guapísima y hasta le gustó la idea de tenerla de cuñada. El simp de turno quedó embobado con la señorita G y se lanzó a saludarla casi babeando el piso, güey. Pero Lin lo cortó en seco, diciendo que le bajaran 2 rayitas a lo formal, dejando al simp todo emputado y flipando en colores de cómo logró agarrar una chica tan guapa como ella. El chavo dice que donaría 100,000 al orfanato. Y cuando la doña más se hacía la de rogar para aceptar la donación, Lin le dijo que le atorara. Al final, aunque sea pata de mosca, es carnita. Al oír esto, el morro se le pone gallito a Lin y lo reta a donar también, y este güey acepta en chinga, soltando que se iba a mochar con 100 millones. El otro, creyendo que el prota lo estaba cotorreando, le pide que le baje a su desmadre tan temprano. La doña Ma les pide que ya le paren a su show, que acababan de llegar, pero al vato le valió y siguió con su rollo, diciendo que si él dona 100 millones, donaría 10 veces más que él. Al escuchar esto, Lin se avienta una llamadita soltando el número de cuenta para que le depositen 100 millones a la señora Ma. Y nomás le cayó ese billetón, casi le da el patatús al ver tanto pinche cero en su cuenta. El vato de hace rato pues nomás no se la creía y se lanzó a checar el cel de Lin por sí mismo. Al cachar que el desmadre era neta, Lin le pregunta que a qué hora se iba a mochar con su donativo de 1,000 millones para la señora Ma, pues eso había ladrado hasta la dama divina. Se dio cuenta de que su vato era un caso perdido y que neta le encantaba provocar a la banda. Después de eso el morro no sabía ni dónde meter la jeta y se pela diciendo que tenía cosas que hacer y que por eso pues se iba. Cuando la señorita Yu intenta seguirlo, nuestro prota le dice que con ese güey nomás no iba a ser feliz. Así que mejor que lo mandara a volar. La señora Ma pregunta de dónde sacó tanta lana y la dama divina le contesta que él tenía proyectos bien perros que valían cientos de millones de dólares. Con eso ella le pidió el número de su cuenta para devolverle la lana que acababa de ganar. Pero Lin le dice que se la quede, que ahora él podía conseguir mucho más que eso. Y los invita a echar un taco. La dama divina le pregunta si no quiere lanzarse con ella a una sucursal de su empresa porque había unos problemillas que necesitaba resolver. Aguas que me acabo de enterar que ella era la mera mera de la compañía donde chambeaba Lin. Sí, de la que lo corrieron en su primer día. O sea, era la que tenía más poder que toda la bola de ahí. Así que muy posiblemente era la mismísima fundadora de todo el changarro. Lin le dice que las chances de que encuentre algo son bien bajas, pero como ella es bien ingenua, creyó que no avisar de su visita iba a servir de algo. Al final el güey accedió a ir y se despidió de su madre adoptiva. Fue hasta que la dama divina se dio cuenta de sus garras que decidió cambiarse antes de ir a la sucursal. Mientras él esperaba bien paciente afuera de la puerta, aparece la hermosa damisela pidiéndole ayuda para subirle el cierre de la blusa. Sin embargo, el mendigo cierre terminó atorado con un tipo de tela, o una madre así, y le pidió que le aguantara vara para traer las tijeras. Una de sus prendas se deshilachó en un solo lugar, así que tuvo que cortarlo, o el cierre no subiría. Tras por fin lograr cortar el hilo, llegaron a la sucursal de la dama divina. En recepción era obvio que los empleados no la esperaban ni en sus peores pesadillas, y ella de volada le ordena al vice que lleve las cuentas del año a la sala de juntas. Mientras revisaba las cuentas, podemos echar un taco de ojo a la tremenda belleza que se carga el personaje, y ya que la vieron suficiente, podemos seguir con el chisme. Entonces pregunta qué onda con Wang Jianyi, que era un pez gordo ahí en esa sucursal. Para colmo, las cuentas de la empresa cerraron en números rojos por más de 30 millones. Y pues decidió echarle un fonazo a la chota. Al ratito se le aparecieron unos matones en su oficina diciendo que iban a cobrar una deuda de 1 millón que el tal Wang Jianyi les debía. Al cachar que la jefaza divina estaba bien buena, el tipo todo mañoso le suelta que si pasaba un ratito con él le perdonaba la deuda, dejando a la jefaza divina toda pasmada con el descaro después de esa propuesta. Pero como nuestro prota es un semental que se respeta, se da color de que todo era un teatrito armado por el mismísimo Jenny. Cuando al jefecito de los matones se le nota lo sacado de onda al oír lo que Lin acaba de soltar. Lin les pregunta si con 2 millones les alcanza para llevarle a Yoongi con la policía. Los vatos cambiaron de bando más rápido que un político, diciendo que podían hacer eso y hasta con extras. Pero lo único que Lin quería era que fueran por el traidor de pacotilla, que se estaba clavando la lana de la empresa de las damiselas hermosas. Ella sin saber ni qué pex le pide paro y él le dice que separe la info financiera y que él la llevaría con la ley. Ya en la puerta de la delegación, le advierte que este chismecito no podía hacerse público, porque si salía en el periódico de finanzas, el valor de su changarro se iba a desplomar bien gacho. Y ella, tras oír el plan, le da las gracias diciendo que sin él no sabría ni qué onda con su vida. Al toque, Lin le contesta que ella iría sola porque él iba a cazar al vato que se andaba transando la lana.
Pero como eso era peligroso, ella se aferró diciendo que ni de chiste lo dejaría ir solo. Sin embargo, el prota le entrega los papeles pidiéndole que no se agüite por él. Y finalmente se lanza a buscar al tipo mientras la jefasa divina rogaba en su mente que no se lo fueran a quebrar. 3 horas después, Lin aparece con Jung y vemos a la jefasa divina toda agüitada por ese desmadre. Pero en cuanto ve a nuestro prota, parece que su mundo vuelve a tener color y corre a preguntarle si le dieron algún llegue. Pero él responde que anda al 100 y que el resto ya era bronca de la tira y del juez. El malandro entonces se disculpa con la señorita G diciendo que hasta le devolvía a la feria, la casa, el carro y todo lo que se compró con eso. Sin embargo, ya era demasiado tarde para él. Por lo tanto, tendría que pagar por sus crímenes, pues ellos ya no pintaban nada ahí. Tras arreglar este pedo, ella le dice que vaya a despedirse de su jefecita y que regrese pronto a Yonggui. Ya en el cantón donde se quedarían ella le dice que gracias a él todo el desastre al final se arregló chido. Así que como premio por rifársela, ella le cocinaría algo especial para él, dejando a Lin bastante contentillo. Se sacó de onda al cachar que la morra sí le sabía en la cocina y ella le suelta que a huevo era una masterchef. Después de eso se puso a presumir sus dotes culinarios y pues digamos que al parecer también debe tener otro tipo de talentos guiño guiño, si me entiendes. Mientras le entraba el manjar bien sabroso que la dama divina le preparó con dedicatoria, ella le dijo que le entrara a más. Entonces el vato le suelta que la cachó hablando por teléfono y le pregunta si andaba arreglando el desmadre del caso anterior. Pero en él, la neta, ella ya andaba armando las pruebas para contratar a alguien nuevo al día siguiente. Y como era la mera de la empresa, tenía que moverse en chinga con esos asuntos. Cuando Lin terminó de bajonear, le comenta que no se la creía que fuera tan pro para esto. Así que decidió darle su premio también. Ella hasta intenta decir que no se molestara si al final fue él quien le hizo un parote a su empresa últimamente. Sin embargo, Lin se le acerca de volada para premiarla pidiéndole que cierre los ojos y al poco rato tremendo premiecito que le cae. De nuestro prota que obvio no se anda con rodeos y se lo toma muy en serio. Él nota que ella se fue temprano a la chamba y de la nada le cae una llamada misteriosa. De repente al contestar era la jefa de RH de la uni donde iba a dar clases diciendo que ya podía empezar oficialmente al día siguiente y él contesta que ahí estaría puntualito. A la mañana siguiente, bien temprano, nos avientan una vista bien chida de esta universidad, donde básicamente ya se veía que en ese lugar lo que más sobraba era pura juventud bella y sana. Entonces le entra una llamada de su chava. O sea, la dama divina pidiéndole un aventón, pero él le dice que ya no se armaba porque ahora había dejado de ser chofer para ser profe en la uni y como era su primer día de chamba no podía pelarse antes de tiempo. Al principio como que no le creyó ni madres, pero a leguas se veía que con ese físico y las instrucciones que también recibió, cuando se echó esa pócima estaba más que apto para chambear ahí. No pasa mucho tiempo para que los universitarios empiecen a babear por nuestro prota diciendo que si tuvieran un profe así de papucho jamás faltarían a clases. Ya en la oficina, Lin se presentó como el nuevo profe y aquí conocemos a la directora de la uni, una tal Suji. Se notaba a kilómetros que ella no andaba con juegos así, que de una le dijo que ahí le iba a tener que talachear duro. Le encargó una misión que debía cumplir y solo así le soltarían una clase. En esta parte se los voy a resumir chido. Por lo que le entendí, la chamba de Lin era conseguir que unos hoteles ofrecieran prácticas profesionales por 3,000 varos, con hospedaje incluido para el becario. Pero aún cachando las verdaderas mañas de la directora, él contesta muy propio, diciendo que lo intentaría. Aunque la neta estaba bien cabrón. Poco después, uno de los profes le enseñó el cantón donde Lin iba a chambear y le pasó unos tips para que sacara esa chamba más en chinga. Con eso Lin decidió contactar a los hoteles que el profe le había rolado, pero parece que el vato traía un as bajo la manga. Y como era el dueño del Hotel Península, decidió marcarle a su gerente general pidiéndole de favor que se lanzara en friega a donde él estaba. Un ratito después el prota le explica al gerente qué movida traía en mente y después de eso se le ocurrió caerle a la oficina de la dire. Ella toda paniqueada pensando que ya andaba de revoltoso metiendo a un random estaba. A punto de soltarle la mega regañiza a Lin, pero el vato le dijo que se calmara un chingo que él nomás hacía lo que ella le pidió. Que buscara un lugar para las prácticas, pues ya lo había hecho, y ahí estaba el mero del hotel que había contactado. Su gerente, sin cachar bien el pedo, pensó que esa morra era de hecho su nueva conquista, pero al chile la andaba regando gacho. Ella, con el ojo cuadrado por la eficiencia de Lin, no podía creer que encontrara lugar tan en chinga. Con eso, Lin le presenta al gerente general del Hotel Península pidiéndole que se arreglara con él para ver los detalles finos. Entonces, el gerente se presenta y dice que había aceptado su ofertón de pagar un sueldito de 3,500, además de los gastos del cantón para el nuevo becario y que si tenía algún pero con la lana, podían platicarlo más a fondo. Sin embargo, a la dire no le pareció mal para nada, así que su gente pronto lo contactaría de nuevo.
Lin entonces recibió unos puntitos de habilidad como premio, completando así el 20% de su carrera, y como recompensa por eso, se agenció el Instituto Songhai Longxin, que era un centro de investigación de los más picudos y reconocidos. Lin, sin darse color, se quedó pasmado viendo a la nada, y la profe le pregunta si andaba bien, pero él contesta que nomás andaba en su mambo. Además, la profe le echa flores diciendo que se le había rifado machín por resolver un problema tan retorcido en tan poco tiempo. Al ratito, el gerente general de Lin se despide y él al tiro pregunta si ya podía agendar su clase para el día siguiente. La directora, como esta vez ya no tenía pretextos, le dijo que Simón, y por fin, nuestro prota le dice adiós. Mientras Lin se piraba de la oficina de la dire, ella le pidió a su secre o a la profe que le preparara nomás la clase de deportes a Lin, que al chile ni ella, bobo, ya entendía qué onda con ese tipo. Luego cachamos que la asistencia en las clases de deportes era menor al 30%, por lo tanto, si la tasa de asistencia era menor al 95%.